Hey, ¿cómo están? Yo soy Héctor Escajadillo. Bienvenidos a Con los Pies en la Tierra. Estamos aquí con mi querido Andrés Cota. ¿Cómo te va? Muy bien, estoy muy contento de venir a poner los pies en la tierra porque vivo con ellos en el aire, generalmente. Muy bien, muy bien. Bienvenido a este espacio. Bienvenidos a todos ustedes, mis queridos amigos. Gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida. Les recuerdo dejar un like, compartir, suscribirse, todo eso que hace la gente buena onda. Les recuerdo que esto está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a héctorescajadillo.com, que ahí voy a estar trepando nuevas cosas para interactuar con la comunidad. Siento que he descuidado un poquito a la comunidad. Como que estoy en esto de crear contenido y hacer lo que me gusta, pero hay que hablarle a la gente, hay demasiadas ollas en esa estufa, dirían, ¿no? Sí. Hay demasiadas cosas cociéndose a la vez, Sí, ¿no? demasiadas cosas por hacer, para que jale. Justo estamos hablando ahorita del podcast en video, cómo ayuda a que crezca y tal. Que digo, uno lo hace, no sé tú, pero pues yo esto lo hago por el gusto de hacerlo. Sí. Pero también es padre que lo escuche la gente, ¿no? No, totalmente. Creo que hacer cualquier producto creativo, pues conlleva una especie de, primero, un gancho personal, ¿no? Del proceso y generar contenido que a ti te agradaría consumir, creo. Pero evidentemente está el gancho también de que pues, mientras más gente lo puedas compartir, pues de alguna manera tiene más jale, ¿no? Sí. Igual lo harías, ¿no? Sí. A lo mejor. O sea, yo como alguien que escribe, yo igual escribiría, aunque los libros no se muevan. Claro. Pero el hecho de que se muevan un poco más, obviamente me genera una estimulación. Y, Claro. ¿no? Y pues obviamente está padre. Entonces, Sí, sí, no, al final eso, o sea, mientras más detone, ¿no? Mientras más gente comente y te diga, oye, estás bien pendejo, o me sí, gusta sí, lo que cuando dices, o... más retroalimentación. Claro, pues eso es lo que hace que jale, ¿no? Más allá de monetizar y esto que pues digo, ya es otro boleto, ¿no? Ahí es otra cosa. Pero bueno, bienvenido, mi querido Andrés. Vamos a estar cotorreando un buen ratito aquí de varios temas. Me encanta. Y para empezar, me gustaría preguntarte, ¿cómo titularías esta etapa antes de presentarte aquí con la gente y demás? ¿Cómo titularías esta etapa de tu vida? O sea, no, espérate, esta etapa de mi vida Personal, ahorita, sí, ¿en qué andas? Si tuvieras que ponerle un título, ¿cuál sería? pues a lo mejor le pondría el umbral. ¿El umbral? No, pero eso es perpetuo, ¿no? Como que abres un umbral y abres un umbral, es un umbral. Pero sí creo que hay momentos en que tienes como una cierta estabilidad, como que alcanzas una especie de meseta y hay momentos en que sabes que esa meseta pues va a cambiar para arriba, para abajo, no sabes, ¿no? Pero entonces yo le llamaría el umbral para ir poniendo. A ver, dame un poco más de contexto. Para bien y para mal, ¿eh? Sí, O sea, porque cuando tú todavía no tienes el gusto, disgusto de pasar a los 40, pero sí son, o sea, es una tontería cuántos años tienes o no, pero pues sí tienen marcas fisiológicas y sí hay pesos anatómicos que no preveías, ¿no? Entonces, por eso digo que es como el umbral, porque yo vengo de una vida muy activa, de andar en bicicleta todo el tiempo, que es mi modo de transporte, de casi nunca usar el carro, ¿no? Y por ejemplo, hoy vine aquí, normalmente vendré en metro y ecobici, ¿no? O en bici directamente. Pero por cuestiones fisiológicas, anatómicas, no puedo, güey. Tengo ahorita prohibido andar en bici por una lesión, cosa que antes nunca ni se me hubiera pasado por la cabeza. Entonces, por eso digo que es como el umbral, porque entonces hay que ir adecuando cosas. Pues a lo mejor no puedes andar en bici todo el tiempo, ¿no? Pero también profesionalmente, o sea, es como ese yin yang, ¿no? O sea, te pesa anatómicamente, pero bueno, en otras cosas va para bien. Entonces, claro. Sí, así sin pensarlo, lo eché, Bien. pero le encuentro sentido, le encuentro Perfecto, sentido. me encanta. Y con eso arrancamos, ¿no? Como para irte conociendo un poquito más. Aquí en este espacio siempre, pues digo, es como una especie de programa, ¿no? Tengo ya unas preguntas que son las de cajón y por ahí le vamos entrando. Y hay una parte al inicio que me gusta mucho, que es darle la presentación al invitado, ¿no? Sí. Invitar a la persona que está aquí a hablar de sí misma. Luego hay mucha gente que tiene como... No me gusta hablar de mí, ¿no? Por eso tal. Pero bueno, aquí yo te conocí por este trabajo que has hecho en Científicos Anónimos. Okay. Que se me hace una iniciativa muy chida, que ya nos platicarás ahorita. Y ahí en internet, como viendo un poquito de tu trabajo, ya te encontré, te escribí, se armó esto, ¿no? Resulta que, pues bueno, aquí el señor era vecino de esta zona, o sea... Sí, todo el ecosistema es... Sí, exacto. La Ciudad de México, por más de que parece, o bueno, es un monstruo,
pues si vivimos en la misma jungla, conoces en el mismo ecosistema. Exacto, ¿no? exacto, un ecosistema igualito. Sí. Entonces, pero bueno, fuera de eso, me encantaría que nos cuentes cómo te presentas con alguien que no te conoce. Ahí englóbale todo, ¿no? Hasta donde te quieras meter. Digo, según el sapo la pedrada, ¿no? Sí. Tendría. Pero digo, yo me presento como zoólogo, porque en realidad estudié biología. Pero siento que esta idea del biólogo como el que estudia la vida y el que sabe desde transcripción genética, ¿no? Hasta poblaciones bacterianas y de ahí a la escala de ecosistemas, me siento como un traje al impostor, ¿no? Es decir, biólogo. O sea, entonces de lo que sé un poco más o con lo que he hecho en mi vida es a través de los animales, de otros animales. Entonces me gusta presentarme como zoólogo autoadjudicado, porque en México no existe realmente una especialización, digamos, académica, pero la academia no lo es todo, ¿no? También uno se va formando sobre todo con su vida cotidiana. Entonces me gusta presentarme como zoólogo, como escritor, porque pues es a lo que dedico buena parte de mis días, es a lo que dedico buena parte de mi pensamiento, porque para toda persona que escriba sabrá que se escribe mucho lejos del tablero, ¿no? Lejos del papel, lejos de donde sea, que sea el soporte ya de verter en algo, pues estás escribiendo en la cabeza todo el tiempo. Es una manera de pensar, creo. Y entonces, eso es, digamos, en el lado profesional, ¿no? Y bueno, me dedico a la comunicación de la ciencia, mal que bien. Ahí está este término de divulgación, a mí no me gusta, pero hace tiempo, o para gente que a lo mejor no piensa en estas cosas, pues como divulgador de la ciencia, eso es la comunicación de la ciencia, solo que entendida un poquito más contemporáneamente, yo creo. Y además soy papá. Mamá, como le quieran llamar, porque se dice mucho maternar, no me quiero robar el término de nadie, pero es un poco lo que yo hago. O sea, cuido a mi hija, ¿no? La crío y me encargo mucho de la casa también, que es parte de mi vida. Es un 30% de mi vida, que pues es importante. Es la vida real, yo creo. O sea, la vida cotidiana, lo que te pasa diario y repetitivamente, esa es la vida real, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una presentación sucinta, ¿no? Okay. Y ya de ahí puede extrapolarse o no. Soy apartidista, ¿no? Ya si queremos ir a ponerle más tintas así. A lo mejor concierto todavía, pasando los 40, con cierto delirio de grandeza, ¿no? Que me ha acompañado desde la infancia, porque soy hijo único, ¿no? Además, soy hijo único en una situación curiosa porque, creo que la infancia es destino. Hay esa idea, ¿no? Infancia es destino. Entonces, por eso, pues a veces hay que remitirse a la infancia siempre para un poco explicarle a alguien más de dónde vienes. Y entonces yo tuve esta fortuna de tener papá y mamá científicos, pero en una estructura, en árboles familiares en que son la cosa como sui generis en ambos. O sea, son los únicos científicos de sus respectivas familias. Y de hecho, probablemente de los pocos que tienen incluso doctorado, o si no es que los únicos en sus respectivas núcleos familiares. Entonces tuve esta virtud de crecer dentro de la ciencia, como digamos, en el fuero interno de la casa, pero con plena conciencia de pues, todo lo demás, ¿no? O sea, en la familia de mamá hay muchos perfiles tirados a las artes, y en la familia de papá, pues, es de Sinaloa y hay mucha gente de campo y hay diferentes tipos de perfiles, ¿no? Entonces creo que eso es bueno porque creces un poco consciente, ¿no? Y creo que a mí eso me condicionó mucho. O sea, no me voy a explicar todavía, no necesito explicarme, pero creo que eso da una pátina de pues, por qué yo soy un biólogo, pero que escribe, porque pues esa es mi vida, básicamente ha sido siempre. Sí. Ok. Oye, y ahorita a la mitad de esta presentación dijiste esta frase, infancia es destino. Lo es. Desde la biología, ¿cómo se ve el destino? ¿Qué es el destino según un biólogo? Bueno, o sea, eso es un mote en el que tampoco yo creo demasiado. En este caso diría destino como un poco hacia dónde va a ser el horizonte que tienda tu vida un poco. No quiero decir que esto siempre sea así. Puedes tener una infancia súper traumática y romper con ella. No creo para nada en que algo precondicione necesariamente. Pero en el caso de que sea, digamos, dentro de todo positivo o neutro, sí forma mucho tu carácter y tu forma de pensar. O sea, yo sí creo que las experiencias que tienes, a veces incluso antes de la conciencia, o sea, hasta los 4 años, 5 años, o sea, antes de tener una especie de raciocinio deliberado,
marcan mucho cómo vas a hacer. O sea, al menos en algunas cosas. No sé. Es decir, si tienes esa fortuna de pasar esos años más al aire libre, más en el campo, más en contacto con otros seres vivos, que fue mi caso, aunque ahora sea un tipo urbano de la megalópolis, pues cambió definitivamente un poco como yo he concebido la vida, ¿no? Y son gustos. O sea, creo que hay gustos que vienen de caja, ¿no? Hay esta idea de si te gusta más el mango que las frambuesas, o sea, explícamelo. Pues no puedes explicar. Es un gusto. Sí. Entonces creo que hay algunas. No te estoy contestando todavía, pero voy a llegar ahí. ¿no? Vale. O sea, creo que hay algunas inclinaciones, hay cosas que nos llaman la atención, que es previo a la racionalidad. Y entonces, pues de alguna manera operan por algo que no tenemos una manera de explicarlo ahora, pero es como es. O sea, hay gente a la que nos gustan las serpientes desde que nacemos, o nos atraen estéticamente, o yo qué sé, pero hay algo que te llama, ¿no? Y habrá alguien que le llaman otras cosas, o sea. Entonces luego creo que esos primeros años son muy formativos. Y luego lo que pasa de los 4 a los 9, digamos, o a los 10, es pues ya ahí sí que estás respondiendo a factores externos, que son pues quien te cría, ¿no? Y tu escuela, y que va un poco a sentar tu forma de pensamiento, que está canijo. Entonces, en ese sentido es destino. No que a fuerza hay algo precondicionado, inamovible, sino que te da una especie de las estructuras que empujarán ese barco hacia algún lado. Claro. Igual luego puede chocar con un iceberg, o sea, yo qué sé, metafóricamente hablando, Sí. ¿no? Pero bueno, creo que también pasa con cualquier animal. Digo, los humanos somos animales. Tú agarras a Keiko, la ballena, y la encierras en una pileta de agua desde que es cría, y luego 30 años después la quieres regresar al medio silvestre, que es donde viven las orcas, pero ella no es una orca, digamos, culturalmente hablando. Entonces, ¿qué pasa? Pues se muere. O sea, duró 2 meses que con libertad, ¿no? Ah, sí. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de muchos. Qué o sea, trágico. yo a veces lo pienso al revés. Tú agarras, y ha pasado muchas veces en la historia, y a mí me apasiona mucho el tema de los niños ferales y las niñas ferales, ¿no? Agarras una persona feral que te encuentras así en el bosque a los 9 años, 10 años, y la intentas humanizar, o sea, y imagínate que la sueltas en Nueva York, pues ¿qué le va a pasar? Ese es un humano que no tiene toda la cultura, entonces pues, es un humano atípico, es lo mismo que la orca al revés. Entonces por eso sí creo que la infancia es destino, no solo en los humanos, o sea, en cualquier animal para los cuales el comportamiento es pues base, ¿no? O sea, había esta idea como del instinto. Sí hay muchas cosas que son instintivas, pero hay muchísimo más que es aprendido de tus congéneres, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido hay un cierto destino en la vida de cada ejemplar, ¿no? No creo en un destino, digamos, a mayor rasgo que eso, ¿no? Sí. Sí, la parte esta del destino como que a veces está romantizada, como que hay un señor ahí escribiendo hacia dónde va. Un señor blanco, viejo, ¿no? Barbón. Sí, pero si te vas como justo a la estadística y tal, es como todas estas variables que componen la vida humana, pues tienen una ruta, ¿no? Y haber nacido en un lugar, pues dime si eso no te va a predisponer a todo, ¿no? O sea, es como lo más esencial. Sí. Y ya desde ahí la gente por eso, y esta es la siguiente pregunta que te quiero hacer. Entonces, este concepto, es una de estas conversaciones más antiguas, ¿no? La del destino, libre albedrío. Uh-huh. ¿En dónde estás parado tú ya? O sea, oye, a nivel creencia ahí, ¿qué es el libre albedrío? ¿Existe o no existe? Y desde la biología, pues, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva en ese show? O sea, esa es una pregunta complicada porque creo que podríamos quedarnos toda la tarde. Claro. Hay muchas escalas en las que tendrías que como establecer las condiciones de lo que estás hablando. O sea, el libre albedrío a nivel atómico o a nivel molecular, incluso un poquito más arriba, ¿no? A nivel celular, pues no existe. O sea, no hay manera, ¿no? O sea, las reacciones químicas suceden bajo ciertos parámetros. No hay manera de interrumpir eso. Entonces, hay una cosa que es el libre albedrío a nivel como de microorganismos, pues que no tenemos libre albedrío en ese sentido, ¿no? Porque además estamos constituidas pues, por un montón de seres. O sea, somos holobiontes, ¿no? Esta idea un poco ficticia del individuo, pues en realidad tú eres tú y todo el torrente de microorganismos que te habitan. Y de los cuales depende todo, o sea, depende que puedas digerir, que tengas defensas, ¿no? O sea, capacidades inmunológicas, a quién atraes y quién te atrae, o sea,
digamos que hay muchísimas cosas que yo a veces digo, no soy yo, son mis bacterias, ¿no? O sea, el amor no nace, de la vista no nace el amor nace del olfato, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, por eso digo que hay como muchas dimensiones del libre albedrío. Obviamente nadie eligió nacer, ¿no? O sea, nadie. Quien diga lo contrario, bueno, cada quien sus opiniones, pero realmente nadie decide nacer. Y entonces no hay libre albedrío tampoco en la existencia, ¿no? Tú no decidiste venir aquí. Sí. Entonces es tricky, ¿no? O sea, y pensando, otra vez yéndonos para atrás con lo que tú estás diciendo del destino, o sea, por supuesto que las condiciones de donde crezcas y todo precondicionan muchas cosas al grado de que hay autores como Robert Sapolsky, ¿no? O sea, o gente que se dedica a estudiar la conducta humana bajo bases neurobiológicas que pues argumentan que no hay libre albedrío tampoco social, ¿no? O sea, Robert Sapolsky, su nuevo libro justamente va de eso. No lo he leído, por cierto, entonces desconozco sus argumentos. Sí. Sé que a él le gusta conforme más, digamos, ya es eminentísimo, pues, pero conforme ya dejó de atrás como su carrera así eminente, ¿no? Con sus libros como Behave y todas las cuestiones que ha hecho, pues ahora le gusta, ¿no? Así meter la llaga así en terrenos espinosos como el libre albedrío. Pero entonces Robert Sapolsky básicamente dice que no hay libre albedrío tampoco social y que no tiene sentido el sistema punitivo de meter a la cárcel a pues el chavillo que se roba un Oxxo. Bueno, creo que en México es más claro. Él lo ve en Estados Unidos, pero claro, pues creo que en condiciones latinoamericanas, ¿no? Y también diría en Asia, que somos similares, es un poco lo mismo. O sea, si tú eres un tejido social total, si eres tú y yo nacemos en Fresnillo y hubiéramos crecido en Fresnillo y ahorita tenemos 20 años en Fresnillo, pues probablemente tendríamos siendo sicarios, porque claro, no hay otra. Claro. Y cómo está la cosa ahí, el ojo de Mordor, y no tienes escapatoria realmente. Sí. Entonces, un poco por eso Sapolsky decía que no hay libre albedrío, porque también, si lo ves ya generacionalmente, ni siquiera es una cosa que pueda responder con cada persona, sino es como toda la cadena de familia, ¿no? Y luego, pues la historia es complejísimo. Claro. Ahora, que todo eso quite que pues las decisiones que tomamos momentáneas, hombre, yo creo que si todos podemos decidir abrir el grifo de agua y dejarla correr, o sea, hay un libre albedrío muy claro. Nos terminamos un poco nuestra civilización antes de lo que querríamos, ¿no? O sea, sí hay consecuencias a las acciones inmediatas. O sea, yo no sé si voy a ir tanto como Sapolsky, pero sí creo que es un poco vago el término libre albedrío. Habría que decir en qué sentido, ¿no? Sí, de acuerdo. Definitivamente, si yo decido todos los días emborracharme hasta quedar ciego, pues obviamente que va a tener una vida corta y terrible, ¿no? O sea, me voy a volver alcohólico y entonces hay un libre albedrío en no ser alcohólico. O sea, entonces, bueno, por ahí iría la cosa. No sé si en operación más, o sea, pensándolo, porque ahorita estábamos muy a nivel individuos. No lo he pensado como especies, ¿no? O como ecosistemas incluso. Sí. Si hay libre albedrío en si eres pues yo qué sé, un pájaro, ¿no? Un gorrión, no sé. Y tu especie, el humano la movió del lugar y entonces ahora vives en otro sitio, eres una especie introducida. Pues ahora sí que tú sin de verdad ni temerlas, ¿no? Claro. Pero bueno, eso ya es otro viaje, o sea. Sí. No, y ese me da pie también a pensar esto y a hacerte la siguiente pregunta, que es, estoy de acuerdo, el término libre albedrío quizás es muy general, o sea, ante todo, ¿no? Pues ante todo, si nos salimos del planeta y vemos así el sistema solar, pues para nada escogemos nada, ¿no? Absolutamente nada. Pero si nos vamos a las decisiones del día a día, pues igual y sí escojo qué comprarme en el Oxxo, ¿no? O ir al Oxxo o ir a otro lugar. Bueno, hay quien dice que tampoco. Bueno, yo soy de eso. Yo la verdad creo que no. Que pues toda acción consciente está ya viene precedida por un montón de cosas que suceden a nivel somático, inconsciente, y ese impulso de tengo hambre, voy a agarrar unas galletas Emperador y no un Twinkie. O sea, en realidad no fue una decisión del momento. Claro. No sé. Sí, ahí, bueno, siguiendo la línea, entonces, porque digo, mucho del trabajo que haces tú, desde mi perspectiva, tiene que ver con esta idea de la conservación, ¿no? De divulgar en pro de los ecosistemas, de los animales, haciendo como alerta de lo que está sucediendo. Pero entonces, si no hay libre albedrío,
¿en dónde queda el tema de la responsabilidad? ¿Qué tan responsable es el humano realmente de lo que está pasando? ¿O qué tanto es? Porque digo, somos producto, una de las cosas que dices mucho, ¿no? Considerarnos como animales. Somos eso, no somos la cima de la cadena evolutiva, que probablemente volveremos a este tema, pero si somos producto de este sistema, de esta naturaleza, también somos naturaleza, y la naturaleza se está destruyendo a sí misma. ¿En dónde entra entonces la palabra responsabilidad? ¿De qué es realmente el responsable el ser humano en todo esto? Sí, es tricky porque por supuesto que otra vez vamos a como qué defines como naturaleza y no, o sea, en un sentido amplio, pues las ciudades son naturales, son un resultado de un proceso natural, obviamente. Son resultado de una especie que evoluciona naturalmente. Entonces, es curioso. No lo sé, porque además aquí viene el otro bucle. O sea, todo esto es bajo una especie de, ¿cómo sería? Como evaluación anclada a la temporada de vida de un individuo humano o de unas cuantas generaciones. Y ahí es donde hay una especie como de qué estamos haciendo y como de responsabilidad del asunto. Si uno quiere tener una visión más nihilista y menos, digamos, self-centered en el humano, pues nada importa. O sea, pase lo que pase, nos vamos a extinguir más o menos pronto, a lo mejor más rápido de lo que quisiéramos. Y si le das el orden de los decenas de miles de años, cientos de miles de años, millones de años, decenas de millones de años, cientos de millones de años que no podemos entender, o sea, muy pocos humanos realmente pueden digerir ese tipo de tiempo profundo, nada importa. Pero es que no podemos, o sea, no hay que ponerse así tampoco, claro. Porque el punto aquí es que sí importa, pues para quienes lo atestiguamos. O sea, dado que la condición humana conlleva este periodo de vida tan cortito, ¿no? Y realmente te importa pues tu vida y un poco 2 generaciones atrás y 2 adelante. Más allá no vas a tener idea. Pero en tus nietos, digamos, si piensas, ¿no? O en tus abuelos. Entonces, por eso digo, como pensando en 5 generaciones, pues es un periodo de vida breve, pero esa es la condición humana. Entonces, bueno, lo que es inescapable es que lo que pase en ese momento de tu vida o de nuestras vidas, pues tiene relevancia. ¿Para quiénes? Pues para nosotros, la verdad. Y en ese sentido creo que solo puedes traerlo de vuelta como al antropocentrismo. Nos debería importar porque esta biodiversidad que nos estamos jodiendo es la única que vamos a conocer, ¿no? Claro. Eso no quita que luego la vida va a reinventarse y reiterar y va a haber nuevas cosas y no puedes discutir qué es más valioso que otro. O sea, ¿cómo discutes si los dinosaurios o la fauna que había antes de los dinosaurios o la fauna de Ediacara pues es más importante o más chingona, yo qué sé, que la que hay ahora o que la que vendrá después? No se puede. Pero lo que sí seguro es que solo nos va a tocar ver la de ahora. Y esa es la que está viéndose muy afectada pues, por el impacto humano, ¿no? Sea natural o no. Ahora, dado que los humanos hemos sido plenamente contra natura en todo, o sea, esto que llamamos la familia natural, ¿no? Que entendida bajo las buenas costumbres como un papá, una mamá heterosexuales que duran así, ¿no? Por sus vidas adultas, con un par de crías y alguna mascota, pues es lo más antinatural de todo, ¿no? Claro. De hecho, no practicar el canibalismo es lo más antinatural de todo. Todos los otros animales se comen entre sí, los humanos nos comimos entre nosotros mucho tiempo, hasta hace no mucho tiempo, de hecho lo hacíamos. No está mal no comernos entre nosotros, entonces es antinatura. Entonces, dado que todo el tiempo estamos haciendo cosas antinatura, pues a lo mejor también es pensar nuestras consecuencias como especie, ¿no? O sea, digamos, somos naturaleza, pero hay cosas que estamos obrando como que es evidentemente podremos evitar, ¿no? O sea, evidentemente podremos evitar el unicel sin pedos. Y sí le haría bien a varias otras especies que lo evitáramos, ¿no? Pero sí es muy curioso. O sea, por eso siempre es como estas escalas. O sea, nunca hay que olvidar que a la escala grande de las cosas, pues nada tiene importancia. Pero uno no puede pensar así, porque entonces directamente me podría yo suicidar ahorita. Pues, ¿qué más da? Claro. No importa, okay. ¿No? Pero no llegaría yo a ese punto, sí. La verdad. Y ahí en ese sentido, entonces, ok, si decimos que también esta es otra, ¿no? Como esta aversión al nihilismo, ¿no? Porque el nihilismo es como, por varios lados es lo peor, ¿no? Es como, no es algo a lo que tendríamos que, sí. ¿No? Es como un anti-ideal. Pero bueno, si nos vamos al otro lado, bueno, hablar de propósito, hay un propósito, hay un motivo.
si tú tuvieras que identificar el propósito de la humanidad en este sistema, en el sistema en el que habitamos hoy, o en su estado más puro, digamos que el humano, no sé, en las praderas africanas, en cualquier lugar donde tú lo quieras ubicar, Ajá. ¿cuál es el propósito del ser humano en el sistema? Alimentar otros depredadores, diría yo. O sea, si tuviéramos un propósito, si es que tuvimos un propósito, no creo que todas las especies tengan un propósito, la verdad, pero una función, a lo mejor. Sí. Porque es que propósito conlleva ya agencia y conlleva ya como una especie de motivación, Claro, un plan. Y eso yo no, para nada creo en algo así. Entonces, digamos que tenemos muchos sesgos. O sea, los humanos creemos que los vertebrados, ya deja tú los humanos, deja tú los primates, deja tú los mamíferos, que es normalmente en lo que pensamos. Los vertebrados en general, digo, somos obra de la evolución, yo creo, maravillosa, pero completamente inconsecuentes a nivel como de funcionamiento planetario. O sea, si tú, otra vez, luego son estas cosas difíciles de concebir, pero si tú te das cuenta que el 90% de todos los animales vivos ahorita son insectos, bueno, invertebrados, no solo insectos, pero la mayoría son insectos, 90%. Güey, entonces el 10% restante son todos los vertebrados, o somos todos los vertebrados. Eso incluye todos los peces. O sea, eso incluye todos los peces del mar, eso incluye, pues, imagínense, todas las ratas, todo lo que quieran, todos los vertebrados, y prácticamente no existen. O sea, entonces somos parte un poco del decorado, ¿no? A lo mejor duele saberlo, pero en términos biológicos, o sea, en términos de funcionalidad ecosistémica, pues los humanos somos un primate más, un primate, pues, de las estepas, buena carnada para felinos, ¿no? Claramente. Y luego, si lo quieres llevar un poco más allá, o sea, claro, los invertebrados son la base de todo, son el eslabón del que cuelga toda la cadena ecológica, ¿no? Entonces, por eso los insectos que se están extinguiendo ahorita y que a la gente le sigue diciendo bichos así como si fueran una cosa genérica, nos debería preocupar a todos y a todas, porque en el momento que declinan las poblaciones, como está sucediendo con la mitad de todas las poblaciones evaluadas de invertebrados, imagínate, se cae todo. O sea, polinizan el 80% de las plantas con flor, destruyen y reciclan, pues, todos los cadáveres que conocemos, ¿no? Las excretas, la caca. O sea, tú imagínate un mundo sin eso, ¿no? Se cae el sistema ecológico como lo conocemos. Y lo curioso es que en nuestro orden de jerárquico, pues son como los inferiores, ¿no? O sea, para una locura humana. Entonces, bueno, si me empujas, pues funciona la polinización. O sea, a lo mejor ahí hay una especie, no, una vez más, no voy a decir como un propósito, pero ahí hay una función importantísima. Eso mantiene sistemas, ¿no? Los nutrientes, reciclar nutrientes, eso mantiene ecosistemas. Hacer fotosíntesis, eso mantiene ecosistemas. Caminar en la estepa, o sea, platicando con el de junto, pues eso es importante para nosotros y nosotras, pero no para nadie más. Y ya si te lo quieres llevar más allá, porque claro, eso es una visión zoológica y como dentro de los parámetros todavía medio comprensibles, pero lo que ya te vuelve la cabeza es saber que de cada 4 especies que existen, 3 son parásitas, ¿no? O sea, parasitarias. Entonces, todo esto de los invertebrados, todo lo que estoy diciendo suena lindo y todo, pero la mayor parte de los seres vivos son parásitos que habitan a otros. Y ahí es cuando se te caen un poco las concepciones que tenemos de qué es lo que importa y qué es lo que no importa. O sea, y quién maneja quién o qué está sucediendo aquí, ¿no? O sea, en todo caso, no estoy aquí ya es a tono de juego, pero y metafórico. Pero si hubiera un ente supremo que está así conduciendo los hilos y que realmente maneja a los demás para sus propios propósitos, aunque lo hagan sin querer, son los parásitos, ¿no? Eso sí que tienen todo, digamos, es su tablero de juegos, la naturaleza. Entonces, o sea, de aquí, digo, es una respuesta muy amplia, ¿no? La que abordaste y es desde lo esencial, pues si el humano no tiene como una función como particular en el ecosistema, resolviendo la pregunta, ¿no? Respondiendo un poco a esa inquietud. Que también podríamos decir que el humano tiene de algunas formas también se comporta como un parásito a veces. ¿Qué opinas de eso? ¿El humano sería o no tanto? No sé. O sea, no. O sea, un parásito real, estamos hablando de alguien que habita al otro y pues le cambia el comportamiento y se hace con su destino, ¿no? O sea, también una vez más, el término parásito
es vago, ¿no? O sea, hay muchos parásitos que de hecho están parasitándonos ahorita mismo a ti y a mí y que no causan un deterioro, ¿no? De hecho, además, como has evolucionado con ellos o con ellas, no sé qué sean los parásitos, pero o sea, como has evolucionado con todos estos seres, pues hay un montón de cosas que se han ido adecuando en tu fisiología a estar habitado y luego los quitas por completo de la ecuación y tiene consecuencias nefastas como enfermedades autoinmunes y colitis ulcerante y asma así, pero no asma como estacional, sino asma de la que te inutiliza la vida. Entonces, no siempre el término parásito, que cuando yo lo empleo al menos, no siempre conlleva una afección al que está habitado, ¿no? Hay veces que sí. Entonces, los humanos, no sé si, o sea, lo que tenemos los humanos, creo que sí, no sé si eso es antinatural o no, a lo mejor un poco, es la ambición. O sea, lo que sí hemos aportado es una especie de motivación ulterior que es ambición y estos inventos que tenemos como el valor comercial de algo. O sea, sí hay muchísimas otras especies que hacen algún tipo de negocio, intercambian, hay trueques, ¿no? O sea, en ese sentido podrías ver un sistema de valores en algunas especies, pero no ambicionan tener así, voy a guardar nueces para toda mi vida para nunca más tener que juntar nueces. Eso sí creo que es muy de la condición humana y creo que en buena medida es la raíz de todo lo demás. Pues si quitaras la ambición, o sea, si nadie ambicionara, porque al final es una estupidez ahorita, es la ambición monetaria, que es la fantasía de la fantasía de la fantasía. Pero eso es un poco el ariete ahorita que empuja a la mayor parte de nuestros impactos ya de una escala completamente desaforada, ¿no? O sea, y completamente idiota y ciega. O sea, evidentemente el hecho de estar metiendo microplásticos a todo es un traspié que nos afecta también, ¿no? Claro. O sea, ahora hay microplásticos hasta en los cordones umbilicales de todos los fetos que nacen y ya no solo humanos, en los delfines, ¿no? Un delfín neonato, un feto de delfín tiene microplásticos. Es brutal y ni siquiera sabemos, o sea, eso es como una puntita al iceberg porque se acaba de empezar a ser consciente. Y entonces hay toda esta discusión a veces siento que son como estas discusiones como con el tabaco, con el calentamiento global, y nos encanta enfrascarnos en, no, es que el tabaco es bueno, no, ¿no? Y mi pediatra fumaba. O sea, a mí me da como consulta el pediatra fumando, güey. O sea, era un mundo diferente en ese sentido. Evidentemente a vista desde hoy salvaje, ¿no? O sea, como fumando en el consultorio de donde das consulta a las infancias. Pero bueno, un poco el calentamiento global es algo similar, lo estoy poniendo como una analogía, y con el microplástico es exactamente lo mismo. Ahorita estamos de, cabrón, o sea, está en los testículos. O sea, en la mayoría de testículos que se estudian, todo esto se hace en postmortem, ¿no? Entonces, los estudios de microplásticos, porque en vivo sería muy difícil diseccionar un cerebro, pero pues un cadáver, diseccionas el cerebro y ves que hay microplásticos en todos lados. Y entonces ahorita la discusión es como, bueno, a lo mejor no afectan, o sea, a lo mejor no hay tanta afección, ¿no? Güey, o sea, es así como de no mames, evidentemente afectan. Entonces... Espérame un paréntesis, este tema de los microplásticos, aguarda la idea, pero es, ¿cómo, digo, ya aprovechando que estás aquí, ¿no? Y yo nada más como que lo estaba llevando como hacia esas afecciones pues, natura o no natura, sí está cabrón. Sí. Estar llenando todo el micrófono. Ninguna otra especie había hecho eso nunca, ¿no? ¿Cómo se...? Digo, esta es una búsqueda seguramente que podríamos hacer en Google y ahí tener la respuesta, pero ¿cómo se detectan los microplásticos en las cosas? O sea, digo, a alguien que no tiene idea, ¿no? Es como a nivel microscópico ven y entonces, ¿cómo es el proceso para detectar? Hay muchas formas, supongo, tampoco soy experto en eso, pero es desde una cosa visual, digamos, como haces cortes histológicos y entonces agarras un cerebro, por eso te dice alguien muerto, ¿no? Y haces cortes así como jamón serrano de cerebro y ves. Y entonces además con una inteligencia artificial puedes, pues, ¿no? Bastante bien calcular una densidad probable y extrapolas. Digo, a lo mejor son datos hacia arriba o un poco hacia abajo, pero el caso es que se puede hacer así. Otro tipo de tejidos los puedes directamente, pues, como, imagínate un proceso en que lo licuaras, ¿no? O sea, pues un pedacito de piel es un ejemplo, insisto, y lo deshaces todo lo que es ahí orgánico y pues solo sedimentas el microplástico. Entonces son cálculos que se van haciendo así, depende de qué tejido, supongo. Sí, en vivo también se puede. Y bueno, es un coco.
O sea, mi hija siempre es como que ya me sube los ojos así, tú tus microplásticos, papá, ¿cómo? Y yo digo, bueno, pues sí, pero es que sí hay que estarlo hablando y hay que cortar las esquinas que se puedan, ¿no? Claro. Muchas otras que no puedes. O sea, yo que ando en bici, el solo estar andando en bici, respirando como todo lo que destrozan las llantas, pues estás absorbiendo microplástico. Ahora, eso lo llevamos haciendo una generación, por lo menos, o dos. Sí. Y entonces no sé. Luego yo aquí no va a tirar nada, pero luego estás, ¿por qué hay tanto cáncer? No, pues ha de ser la dieta. O sea, vete tú a saber, ¿no? Si los microplásticos van y empiezan a generar un problema a nivel celular cuando se empiezan a almacenar. No estoy diciendo que así sea, ojo, claro, pero estoy diciendo que podría ser parte de una ecuación que tiene muchas variables, ¿no? Sí. Oye, y que digo, ya si nos ponemos a analizar un poquito el globo y la cultura y en dónde estamos, como una era, digamos, si pudieras nombrar la era que te tocó vivir, si tú estuvieras escribiendo ese libro, ¿cómo se llamaría? ¿Cuál es el término? Porque te he escuchado, te escuché un par y te leí un par, pero ¿cuál es el término más apropiado para describir la era en la que vivimos? No, hombre, o sea, a mí me gusta usar, digamos, libertinamente antropoceno y capitaloceno, porque son los de más amplia distribución y entonces la gente entienda a lo que te refieres. Me gusta la idea de capitaloceno, que es de Francisco Serratos, porque un poco el argumento ahí es que no toda población humana actual está teniendo este impacto sobre el resto de seres vivos como sí digamos, el mundo capitalista. Antes decíamos occidental, pero pues China obviamente y la India también. Pero hay poblaciones humanas que viven de otra manera. Entonces es un poco, a ojos de Serratos, y yo estaría un poco de acuerdo, injusto, ¿no? Como pagan un poco justos por pecadores, porque antropoceno, pues es la era del capital. Y ese es el problema realmente. Digo libertinamente porque ya en un término geológico, o sea, si ya te vas a los fundamentos de qué es una era geológica y qué no, y tiene que ver con geología, tiene que ver con qué estratos fosilizan y cuáles no, pues los geólogos, las geólogas siguen diciendo que no estamos en una nueva era, que esto es parte del Holoceno, que el Holoceno empezó hace 10,000 años, es muy poquito tiempo, es un horizonte, ni siquiera es una era, ¿no? La era es mucho más amplia. Las eras son en el orden de los cientos de millones de años. Incomprensible para los que estamos ahorita vivos. Cientos de millones de años. Y entonces las eras se descomponen luego en horizontes. Y ahí, pues, entonces veníamos del Pleistoceno. Pleistoceno pues duró un buen rato, fue toda la época de las glaciaciones, fue la época de la megafauna, que ahora a lo mejor pues en redes lo tendrán claro por los lobos terribles, ¿no? Que es que desextintos, que no están desextintos, pero bueno, y los mamuts, como que eso como esa era previa, pues se caracterizó por estos periodos de glaciación y pues que dio lugar a esta megafauna, ¿no? Que justo hacia los 10,000 años, poquito antes de esos 10,000 años, pues se extinguieron. En buena medida por diferentes razones, pero en buena medida por el cambio climático y lo que conllevó. Y por ese cambio climático es que ahora se habla del Holoceno, que tiene 10,000 años andando. Porque para que sea una era geológica, el punto es que a futuro puedas tú, de alguna manera, sacar un pedazo de corteza terrestre y pues ver los horizontes. Y cada uno pues tiene diferentes características. Entonces, los geólogos y geólogas tienen este apunte que es que, bueno, lo que hemos hecho en los últimos 500 años, hace cuenta que es un poco capitalismo, un poco nace en las colonias, ¿no? Y el sistema mercantil y el cambio de circunstancias tendrá unos siglos. Pues dicen, no es nada. O sea, la verdad es que los humanos tienen esta fantasía de que ya. Pero ese es un buen ejercicio. O sea, ¿cuánto duran las cosas? Una vez que nos extinguimos, ¿cuánto dura la torre latinoamericana? ¿Cuánto dura la presa Hoover Dam? ¿Cuánto dura? O sea, las megaestructuras humanas, ¿cuánto duran? O sea, tú puedes ahorita pasar encima cada que sales en avión de la Ciudad de México y ver un poco el no aeropuerto, ¿no? Que está ahí en Texcoco, que bueno, se hicieron todos los cimientos, es una obra bestial. ¿Cuánto dura eso? O sea, ya se está inundando. Y entonces, claro, como pensamos en la escala de siglos, pues nos parecen eternos. Y si pensaras todavía en la escala de miles de años, cientos de miles de años te parecen eternos. O sea, para escala humana, que llevamos 400,000 años aquí, es eterno. Pero si empiezas a pensar en términos de millones de años, o sea, 10 millones de años, la Torre Latino es nada, es arena, polvo, o sea, no existe, ¿no? O sea, son átomos. Y entonces todo el punto es si
todo esto que hemos creado los humanos, todo este concreto, todo este plástico, todas estas baterías, todos estos pañales, todo lo que destaca nuestra especie, infamemente, se va a alcanzar a ser fósil, o sea, se alcanza a fosilizar y ser representativo en ese horizonte. Y entonces eso sí es un baño como incluso de modestia, porque dices, ah, caray, a lo mejor ni siquiera hemos llegado ahí. Porque entonces, claro, la discusión es, pero güey, los trilobites, ¿no? Hace cuenta alguien te puede decir, güey, pero ahí están los trilobites y todos estos fósiles de invertebrados marinos, que hay un montón, y pues que se hicieron roca, ahí están. Entonces los humanos nos vamos a volver roca. Y entonces tú ahí ves, güey, los trilobites existieron 30 millones de años, o yo qué sé, o 100 millones de años. O sea, nosotros llevamos 500 años produciendo este mundo, ¿no? Entonces es un cambio de circunstancias muy drástico para quien está vivo ahorita, sin lugar a dudas. De ahí a que vaya a fosilizar o no es un poco la discusión. Por eso digo yo libertinamente, o sea, con conciencia de todo eso, igual le llamo antropoceno capitaloceno, para función de comunicación, ¿no? Sí poner una raya de un poco el cambio de circunstancias que se han gestado. Y ya, si me apuras, no solo en unos siglos, en unas décadas, ¿no? Pero sí. O sea, ya a veces me gusta ese juego. O sea, ¿cuánto perdura la huella humana? O sea, porque realmente es muy impresionante a nivel de ciudades y todo, pero pásale unos millones de años encima. A ver qué pasa. Güey, nada. Sí. Así. Sí. Arena. Oye, y en este tema de los cambios, porque también eso, o sea, sin irnos hacia este lugar ni lista, ¿no? De pues no importamos, las mismas ciudades van a quedar subterráneas y ni siquiera se van a hacer una capa de nada, ¿no? O sea, nos vamos a borrar de aquí. Como que estos cambios que tendría que estar haciendo la humanidad, ¿no? De manera utópica, yo siento que el ejercicio de la utopía es muy bueno, ¿no? Es algo que es muy necesario porque de alguna manera necesitamos que alguien trace, pues, para dónde sí puede jalar la cosa, ¿no? ¿Y qué es jalar la cosa? Que la especie, digamos, que perdure, ¿no? Si ese es el factor de éxito, que tengamos garantizado el bienestar o como lo queramos llamar. Si tuvieras que ubicar un cambio que tendría que suceder a nivel colectivo, a nivel psique, un solo cambio, o sea, en otras palabras, ¿en quién se tendría que convertir el humano para evitar esta extinción masiva? ¿Cuál sería como el cambio principal que tú ves necesario? Ok, eso es tricky. Ahorita vamos a ir a eso. Solo me quedé pensando, ahorita porque yo discuto en mi cabeza, si por ejemplo el reactor de Chernóbil sí se va a quedar ahí en el registro fósil. Me quedé pensando en el legado humano más allá de la ciudad. No, yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, el reactor de Chernóbil está todavía en fusión, ¿no? Y lo único que hacemos es ponerle campanas de asbesto, ¿no? Y creo que hay un acuerdo internacional y Rusia de cada cuántos años hay que ponerle una nueva campana, y hace poco le puse una nueva de hierro, no sé qué. Pero tú luego piensas, imagínate que sí logramos existir varias generaciones más, así en el orden de otros 400,000 años. En 400,000 años le van a seguir poniendo campanas de asbesto a esa cosa, o va a haber un punto en que alguien va a decir, no, ya déjalo. Y esa cosa, ¿no? Es como una pequeña estrella ahí enterrada. Sí. A lo mejor eso sí va a perdurar, no lo sé. Sí, claramente que yo pongo todos estos matices y complejizo, y no necesariamente es que yo opere siguiéndolos. O sea, creo que hay que tenerlo claro. Creo que hay que tener siempre muy clara la gran escala de las cosas, y luego tener muy claro que nuestra vida acontece en la microescala de las cosas, y que realmente es lo que nos importa como condición humana. O sea, yo no me voy a suicidar, ¿no? Porque tampoco voy ahí. Y además sí me importa que mi núcleo afectivo esté bien. Y en ese sentido es inescapable. Entonces, en ese sentido es lo que siempre es muy difícil, porque todos los humanos realmente lo que nos empuja es el bienestar de la gente que apreciamos, ¿no? Y a veces el nacionalismo como que hay una cosa rara de apreciar a tus connacionales, ¿no? Pero un poco hasta ahí, güey. Y eso también hay que tenerlo claro, ¿no? Hay un cuento muy bonito de Ted Chiang, que de hecho inspiró una película que se llama The Arrival, que probablemente mucha banda vio. The Arrival es increíble. Pero el cuento es todavía más padre. Y el cuento, pues, pone esta situación que creo que recapitula muy bien lo que es la condición humana. O sea, aquí tienes una situación en que está llegando una especie extraterrestre, o ya llegó más bien, y tienes este personaje que es una lingüista a la que se le encomienda un poco hacerse entender con él, entender qué quieren y también poder comunicarse. Es increíble tener ese personaje. Pero resulta que esta lingüista tiene en su fuero interno, pues, que se murió su hija. Y entonces es padrísimo el cuento porque te está equiparando. Lo más importante que le podría pasar a la humanidad, sin duda, es que llegue una especie extraterrestre. Por ahora, ¿no? Es lo más importante que pueda pasarnos.
y a la vez para ella está al mismo peso pues que su hija se murió. Y creo que eso recapitula muy cabrón todo. O sea, puede pasar lo que sea, pero a mí realmente lo que realmente me interesa y me importa pues es un núcleo muy cortito, ¿no? Bueno, todo eso dicho, volvemos a lo que estabas diciendo. Que era, a ver, dame el pie de lo que me preguntaste. Te pregunté y es más, voy a refinar la pregunta porque es hablar de un cambio. ¿Cuál es como el cambio? Pero también es, ya vamos a ligar con otra preguntita que se me está ocurriendo y es, si el humano tuviera una tumba cuando nos extingamos y tal, ¿qué diría? ¿De qué murió? ¿Cuál sería como el... De ambición. De ambición, que es algo que dijiste. Murió de ambición. ¿Y qué cambio crees que es el más importante? Ya me acuerdo por qué lo quería enlazar y aquí ya. O sea, dado que este minicírculo, esfera de acción basada mucho en cariño y es lo que realmente nos importa como individuos, y dado que sabemos que a todo el resto de individuos tienen su propia esfera, ¿no? O sea, porque hay que tener clarísimo eso. O sea, la empatía va hasta ahí, como alcanzar a comprender que como tú sientes, sienten el resto. Todos, todas. Ay, güey, le di un golpe. Entonces, dado que eso es lo que nos interesa, pues sí nos debería motivar que eso perdure, ¿no? Y que esa especie de, como llamas tú a lo mejor, como calidad de vida, pues estira hacia mi hija. Y si mi hija tiene hijos ¿no? y sus relaciones afectivas también. Y, en fin, entonces pensando en eso, pensando en que eso es lo que nos motiva, pues claro que tenemos muchas cosas que echar a poner a hacer ya para que eso suceda, porque si no, no va a suceder. O sea, estamos a 2 generaciones de tener, o menos, pero por lo menos mínimo 2 generaciones de tener guerras de agua, o sea, guerras mundiales por el agua, ¿no? Ya hay mucha parte de la población humana vive en condiciones totalmente precarias de acceso a agua y a alimento, pero cabrón. La mayoría o la mitad del planeta, perdón, se nos olvida. Digo, en México no se nos olvida tanto porque lo tenemos más patente en toda Latinoamérica, pero incluso aquí a veces se nos olvida, ¿no? Que para la mayoría de gente, pues la vida es terrible, la verdad. Entonces, para los que no es tan terrible y podemos pensar en estas cosas, podemos tomar acciones, creo que hay hasta una responsabilidad de, ya que el sistema es tan desigual, pues empezar a tomar decisiones que también mejoren la vida de todos esos que no pueden tomarlas, ¿no? Entonces, si tú me preguntaras planes de acción así para mi campaña política mañana, ¿no? Hay cosas muy sencillas que en 2 patadas puedes hacer y que sí conllevan un cambio. Hay cosas más complicadas que lleva más tiempo, pero que podremos empezar a echar a andar. O sea, la primera que habría que hacer mañana, o sea, Claudia Sheinbaum, o Clara Brugada, no sé quién está escuchando esto, se acabaron las botellas de plástico, o sea, se acabaron, punto. Y eso es nada más tienes una ventaja al capitalismo, que es que pues, tiene engranajes muy claros de mover. O sea, tú con engranajes de mercado puedes hacer que las empresas vayan hacia un lado o hacia otro. Se nos ha olvidado. Pero entonces tú dices, bueno, pues ya, botella de plástico PET tiene un impuesto impagable, no te conviene. Y volvemos a las botellas retornables, como era cuando yo era niño. Y bueno, no solo yo, mucha gente. O sea, hasta hace 20 años, toda botella de cualquier líquido que comprabas en la tienda era retornable. Porque era inaudito para una empresa pensar en hacer botellas de un solo uso. ¿Cómo voy a hacer botellas de un solo uso, no? O sea, la verdad es que es totalmente insensato, si lo meditas un poco. Pero bueno, Coca-Cola cambió eso, puso a sus embotelladoras y entonces le salía más barato pues, vendértela que lavarla. Eso se tiene que acabar, ya, ayer. Y entonces si tú empiezas a... Lo digo porque México, o sea, ¿por qué me clavé en eso ahorita? Porque México es el primer país en consumo de botellas de PET del mundo, de agua embotellada. No mames. Entonces, claro que tiene un impacto muy cabrón si le damos vuelta a eso. E insisto, no es difícil darle vuelta a eso. O sea, conlleva un rato y es obligar un poco a las empresas, pero al final las empresas van a hacer lo que les convenga. Entonces tú quitas eso. Imagínense que de la producción, no sé, toneladas, lo puedes pensar en camiones de basura, lo puedes pensar en estadios aztecas. O sea, la producción de PET, consumo de PET en México anual, pues se debe llenar por lo menos un estadio azteca o 2, ¿no? Así de puras botellas de plástico, de lo cual solo se recicla el 10% en el mejor de los casos. Pero hay mucha esta idea de, no, es que estoy tomando PET, no hay tanta bronca. Lo más probable es que no se recicle. Y entonces luego tú ves las botellas de agua, ¿no? O sea, que son... Tú vas así a una feria del libro y te ponen tu botellita de agua en la presentación del libro y es de 2 tragos.
Eso es inaudito. Entonces, bueno, eso sí se puede cambiar pronto y sí tiene una consecuencia. O sea, los actos, digamos, de política pública y de empresa, evidentemente tienen una consecuencia, sobre todo si estás hablando en la escala de 10 millones de personas, 120, de 120 millones de personas, ¿no? Y ahora imagínate planetaria. Lo mismo puede pasar con los toppers y los plásticos de un solo uso. O sea, se acabó el... No puede ser que te den un unicel todavía para darte una torta, ¿no? Que te vas a comer y vas a tirar ahí. O que yo a veces pienso, quiero hacer un libro que se llama ¿Por qué nos extinguimos? Que es un poco hacer un análisis del presente visto desde el futuro. O sea, tú vas a un Walmart, ¿no? O a una comercial, o sea, no quiero decir marcas necesariamente, a cualquier súper grande, y son pasillos y pasillos de refrigeradores sin puerta, ¿no? O congeladores directamente. O sea, digo, y en Estados Unidos esto se va a la macrocosmos, ¿no? O sea, pasillos de congeladores sin puerta, o sea, vertiendo frío al ambiente, que es... Obviamente eso está mal, o sea, y obviamente eso se puede cambiar fácil. Tú vas a cualquier mercado, hoy por hoy ya no supermercado, antes eran los mercados, pero vas a cualquier mercado sobre ruedas y está la charolita de unicel con 3 manzanas, ¿no? Y emplayado en Egopack. Sí. Y eso es como una pequeña píldora de extinción. O sea, para comerme 3 manzanas, estoy dejando un legado ahí que se va a volver microplástico. Es una locura. O sea, entonces desde el acto de consumo, pues uno tiene cierta agencia. Ahí sí que hay libre albedrío. No compres eso. Pues agarra 4 manzanas y ponlas en la bolsa que llevabas. Si todos hiciéramos eso, sí tiene un impacto. O sea, muchas veces con respecto al acto individual versus la política pública, yo creo que no hay que quedarse estancado en esa pelea entre... ¿no? Porque hay mucha gente que te dice, es que hubo un momento en que las petroleras y las empresas te dijeron, ¿qué puedes hacer tú como individuo para evitar esta catástrofe? Y entonces voltearon la responsabilidad del individuo cuando son ellas, y por supuesto que son ellas, pero como individuo, volviendo a lo que decíamos hace rato, si todos aquí en la Ciudad de México abrimos el grifo de agua y no lo cerramos, pues dime que eso no tiene impacto. O sea, claro. si toda la humanidad hace eso, pues nos vamos al carajo. Entonces, claro que nuestros actos cotidianos como individuos tienen relevancia, sobre todo si los puedes crecer. Entonces, bueno, nada más cosas prácticas. Eso, atacar cosas que se pueden atacar. Y a la larga, pues empezar a cambiar. Yo a veces pienso que, bueno, hoy en día, de cada 4 personas, 3 viven en ciudades, ¿no? Es un fenómeno que lleva unas décadas. Ahorita creo que más o menos cada día, no pues es cada día o cada semana, pero bueno, digamos, cotidianamente se suma en el orden de millones de personas. O sea, creo que es al año más bien. 2 millones de personas se mudan a ciudades. 2 millones. Y entonces estás teniendo un cambio, una inflexión que nunca se había visto en la humanidad, que es que la mayor parte de humanos viven en ciudad. Si lo ves en escala de nuestra evolución, las ciudades han existido un día, no nada. Y ahí nos estamos concentrando. Y obviamente eso tiene muchas consecuencias para el individuo, porque no sabemos vivir en ciudades, no hemos evolucionado en ciudades, y también porque no están pensadas las ciudades para eso, pero presentan una gran oportunidad, porque el hecho de que nos estemos concentrando y que estemos haciendo así como núcleos de densidad, hace más manejables las cosas. Y a veces pienso eso. Imagínate tú una ciudad, o sea, México puede ser un ejemplo, o sea, ocupa una superficie relativamente pequeña comparado a la superficie que necesita para existir. O sea, en una ciudad ahora vive 3/4 partes de la población humana, pero para alimentarla requieres el país, básicamente. O sea, si tú ves la superficie de México, estas cifras las tengo frescas, pues yo las puedo decir tal cual. Creo que 9% del territorio son ciudades grandes, ¿no? 9%. Pero 50% del territorio es potrero, ¿no? Y creo que como 14-18% es tierra de cultivo. Todo eso es para alimentar a las ciudades. Sí. Entonces tú ves este cambio, y por eso digo, estos son cambios un poquito más a mediano plazo, pero que vale la pena empezar a empujar. Si tú puedes volver a la ciudad productiva, o sea, si tú puedes hacer que esta ciudad produzca la mayor parte de su alimento, puta, le das una vuelta cabrón al barco, porque entonces liberas el campo y sobre todo liberas la producción de carne, ¿no? O sea, liberas los potreros. Y eso se rewild, este concepto. En inglés tienen como nombres más catchy para los conceptos, ¿no? El rewild es bien catchy. En español, pues se asilvestra. El asilvestramiento del paisaje se da rápido. O sea, eso sí, si a la vida le das chance... Sí, en la pandemia, ¿no? No, como cambiaron las playas. Como que reclaman, ¿no? Y eso está chido saberlo. Entonces, yo a veces pienso, este movimiento a ciudades
es un reto, pero es una oportunidad para darle vueltas. Entonces yo tengo una idea, no es mía nada más, pero obviamente es una idea que vale la pena empezar a pensar, que está el presente de los huertos urbanos, ¿no? Poquitos comunitarios que producen comida y etcétera. Tú imagínate que el huerto no fuera, o sea, urbano no fuera así como un lugar medio de sosiego, sino una unidad productiva por barrio. O sea, ni siquiera por barrio, por cuadra casi. Habría que hacer un cálculo, depende en qué parte de los estés. Y entonces tienes 1 o 2 edificios productivos. Imagínate este edificio en el que estamos ahorita, que todo el edificio es un huerto. Y entonces tienes sistemas hidropónicos, ¿no? Piensa que Holanda es uno de los países potencia de producción de jitomate. Holanda no tiene espacio, ¿no? Entonces la hidroponía te soluciona la cosa de espacio, pero además se usa muy poca agua. Otro coco. Y entonces tú tienes una cosa que se llama acuaponía, que es que tienes cultivos, en cada piso un cultivo diferente, y toda el agua que sí usas y nutrientes van hacia tu planta baja donde tienes peces. Y donde tienes peces, ranas, o sea, hay que cambiar el tipo de proteína animal. Podemos seguir comiendo proteína animal, pero peces, ranas, crustáceos de agua dulce, ¿no? Pues cangrejos, acosiles son ricos. Incluso puedes tener camarón de agua dulce. Y en el sótano tienes hongos, ¿no? Tienes un huerto de hongos. Y entonces hasta arriba tienes, pues obviamente, tus colmenas de abejas, meliponas, si quieres, para que sean locales, que están polinizando todo el asunto. El caso es que bien manejado eso te puede alimentar a la cuadra. Y a lo mejor no es toda la comida, pero es una parte sustancial. Claro. Y aunado a esto, obviamente vas a tener plagas invertebradas, te las comes. O sea, el punto es hacer entomofagia, que es comer insectos. Básicamente, hacia allá va, ¿no? O sea, en 20 años el grueso de nuestro consumo proteico animal van a ser invertebrados. Hagan lo que hagan, les guste o no, así va a ser. Y entonces comes insectos, produces hortalizas y frutos y etcétera. Hongos. Ahí hay otro gran horizonte al cual tirar. Y de vez en cuando, y tienes pues también tus peces y tus ranas. Y a lo mejor puede haber cierta producción. Puedes tener un gallinero también en este edificio. O sea, tu último piso podría ser un pinche gallinero. Entonces tienes huevos y pollo. Y medio como de rancho, pero ya con una vuelta, porque pues, no tienes 10,000 pollos encerrados, entonces que tienes que estar poniendo antibióticos o lo que sea. Pues tienes aquí unas cuantas gallinas para, ¿no? Si haces eso y logras, en serio, como que las ciudades empiezan a ser productivas, y hay también quien dice, güey, toda superficie de una ciudad, o por lo menos todos los techos, pero tendrían que ser celdas solares. O sea, ya nos tardamos en eso, porque ya hay tecnologías, además que hay vidrios que son celdas solar. Puedes tener tus vidrios. Y entonces empieza a producir la energía eléctrica también en ciudad. Sí le das vuelta muy cabrón a las cosas, ¿eh? O sea, obviamente va a haber desechos, pero entonces quitas, imagínate, transporte. Porque buena parte de todo este campo que se usa para alimentar a las ciudades, además está lejísimo. Entonces el limón que tú y yo consumimos pues viene de Michoacán, ¿no? El mango a lo mejor viene desde Sinaloa. O sea, entonces tienes pues todo el sistema de impacto asociado que es el transporte. Además del uso del suelo, además del agua, además de... Y de veras, si logramos irnos independizando un poco más de la carne de res, sí hay algo importante ahí, porque, o sea, ¿cuánta agua consume una vaca, no? O sea, creo que para hacer 1 kilo de res, entre lo que consume la vaca, que realmente es lo que consume bien los cultivos que le has de comer a la vaca, son como 22,000 litros de agua. Imagínate. ¿Por qué nos extinguimos? Insisto, o sea, cuando ese libro deja muy claro, pues todo lo que hacemos ahorita, que a todas luces tendremos que empezar a no hacer. Son poquitas cosas, ¿no? Pero sí. Son hilos de los cuales se puede. Sí se puede. Sí, hay un tema de motivación que no sé si es suficiente, ¿no? O sea, ¿por qué habríamos de salirnos de esto, ¿no? Si podemos vivir tan cómodos con unas lamparitas y tal. Entonces, esa es la situación, que de dónde va a venir la motivación. Y ahí para mí hay un tema bien importante que es toda esta parte filosófica, ¿no? Existencial, de valores, de si hasta lo quieres llamar así, espiritualidad, que motive ese cambio, porque si no hay un elemento que nos haga dar el paso, pues por más de que suene hermoso, ¿no? Este plan, no lo vamos a hacer. Hombre, sí, no hay que olvidar que además el mundo lo dirigen en general señores de 80 años, güey. O sea, como Trump no va a tener motivación de hacer nada diferente porque pues le quedan una década de vida, ¿no? Bueno, a lo mejor se alarga la vida un poquito, pero... Sí. Pero evidentemente mientras las decisiones geopolíticas las tomen así señores
en general blancos, no todos son blancos, pero bueno, señores de 80 años, pues estamos en malos pasos, sí, ¿no? O sea, la motivación creo que puede venir tristemente ahorita. A lo que hemos tirado es que la motivación venga del cataclismo. O sea, la motivación viene de cuando las cosas fallan. La motivación viene de los incendios que te comen. O sea, no sé qué va a pasar en Los Ángeles, pero si no hacen cosas diferentes, ahora sí que te tropezaste dos veces con la misma piedra y merecías. O sea, claro, no puedes, ¿no? O sea, después de el día que la Ciudad de México, o sea, lo que llamaban el día cero, que era una tontería del agua, que en realidad era el día uno, porque debería ser el día que cambiamos. El día que, y va a venir pronto, que la carestia de líquido aquí sea seria y pasemos un par de semanas sin agua. No, o sea, sí tienes que ir, o sea, eso te tiene que motivar, ¿no? Claro. Entonces, tristemente ahorita vamos como hacia es como instruir un poco a una especie que te acompaña como un perro, ¿no? Hay quien dice educar, pero bueno, puede ser con castigo o con premio, ¿no? Y entonces los humanos somos como nos gusta el lado del castigo. Claro. O sea, insisto, tú no deberías no querer, o sea, no quieres matar a alguien. No porque te van a meter a la cárcel, ¿no? O sea, es lo que dices tú, hay una cosa filosófica más atrás, ¿no? Del aprecio a la vida del prójimo. O sea, no es que o no vas a robarte el Oxxo porque te van a meter a la cárcel. Pero así operamos como sociedad, por el castigo. O sea, aquí en la Ciudad de México lo vemos clarísimo. La gente simplemente no se pasa el alto, bueno, porque chocaría muchas veces y por un poquito de miedo a la infracción, pero en general si pueden lo hacen. Todo mundo. Y entonces es curioso porque como humanos pues nos hemos ido adaptando a esta idea de cuando pase lo malo, entonces sí me cuadro. Entonces sí, la motivación creo que ojalá pudiera venir de una cuestión más filosófica y ojalá pudiera venir de una cuestión de conciencia y de sensibilidad. Pero para eso por eso es que yo me dedico a lo que me dedico y en la menor de las posibilidades de alcance que se pueda ir poco a poco sensibilizando, porque lo que pasa es que, claro, tienes 3 de cada 4 personas viviendo en ciudades y ya no solo viviendo en ciudades, naciendo en ciudades, ya somos las primeras generaciones que nacimos en ciudad. Bueno, en mi caso, mi papá pues viene de Sinaloa, del campo, ¿no? Y si me voy a mi abuelo, venía de Chihuahua. O sea, digamos que en 2 o 3 generaciones ha ido cambiando y de aquí para adelante la gran mayoría de humanos van a nacer en ciudades, siempre. Sí. Y eso es lo que está canijo, porque entonces tenemos un déficit de naturaleza. O sea, tenemos un déficit de naturaleza, de contacto, digamos, con naturaleza, que nos va teniendo un chorro de aversión, de consecuencias, entre ellas un analfabetismo total ecológico. Sí. Y una inconsciencia absoluta del resto. Y eso es bien peligroso. Entonces, por eso creo que a través de la sensibilización, y eso solo se logra a través de la narrativa y de la poesía y de pues, un poco la experiencia estética cultural, es que puedes tú sensibilizar a las nuevas generaciones hacia el resto de seres, porque ya no les tocó salir así al monte a que te digan, bueno, vuelve cuando anochezca. Eso pues, ya no es así. Sí. Entonces, pero sí creo que hay que hacer una labor como gente que criamos, al menos, de esfuerzo por sensibilizar a esas generaciones y que siembren algo ahí, aunque sea en el balcón del edificio, para que tengan un poco ese contacto, porque si no, si estamos más en aprietos. Ahorita dijiste, ¿no? La analfabetismo ecológico. En ese tema, digamos, una de estas palabras por excelencia, ¿no? Que me gustaría, digamos, que usar como, digamos, un pivote para salir de estos temas que muchas veces terminan por nada más meternos en una depresión ahí perpetua, ¿no? De pues, todo se está acabando, todo se ve mal. Sí. Saliendo un poco de eso, que bueno, al final la verdad es incómoda y dolorosa, ¿no? Y si estamos hablando de esto y usted, amigo, está sintiendo que no tiene esperanza a su vida, climática, vamos a cambiar un poco el tema porque bueno, también se puede hablar de algo más. Sí. Y en ese sentido, una de las, a mí, disciplinas que más me gusta es la etimología. Uh-huh. Y hace rato estaba yo pues indagando en la palabra animal, ¿no? Ajá. Que es una de estas palabritas que a lo mejor y la decimos todo el tiempo, pero que no sabemos de dónde viene o a dónde va o qué onda, ¿no? Uh-huh. Y digo, para ponerlos en contexto, pues el animal viene de ánima, ¿no? Que es un poco la traducción de alma en nuestro contexto hoy por hoy. Y en ese sentido, pues cualquier objeto que tiene alma, pues es un animal, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí me gustaría preguntarte, digo, cambiando un poco el tema, como te dije,
¿Cómo lo explicas tú desde la biología, ¿no? Que además la biología es pues el estudio precisamente de la vida. ¿Cómo le explicas a un colega científico lo que es el alma? Si tuvieras que entrar a ese tema. Pues no se lo explico. O sea, no, creo que el alma es una cuestión, en todo caso, intuitiva y que cada quien tendrá su propia respuesta a ello. O sea, el alma entendida como ahora etimológicamente hablando, o sea, el alma entendida como el término usualmente empleado o apropiado por las religiones, yo no lo comparto en lo absoluto. O sea, no creo que nada tenga alma en ese sentido, ¿no? Entonces, una vez más, eso como lo que hablamos al principio, depende de las definiciones. O sea, pues depende de cómo definas alma. Nada más me quedé pensando, claro, importante eso, siempre las notas como de complejizar y poner las cosas un poco el toque de base como en qué estamos, no implica que no hay tirada para otro lado, ¿no? O sea, siempre o sea, con respecto a esta extinción masiva y esta crisis ambiental que vivimos, evidentemente no lo puedes dejar en esa nota nada más preocupante, claro, porque ansiedad climática, no, siempre hay muchos casos de éxito y que te hacen pensar que lo triste es que a nivel político no haya la motivación. O sea, porque las posibilidades, la tecnología, hay mucha gente, muchas especies hoy por hoy que existen gracias a 3 personas que están ahí duro y dale conservándolas. 3 personas, imagínate lo que no podría hacer un gobierno. Es que ahí están las motivaciones, ¿no? Entonces, por eso hay que dejar ese tinte ahí. Hay posibilidades, hay muchos casos de éxito, a lo mejor luego podemos volver a algunos. Hay mucho que hacer. Esta idea hay una metáfora que no es mía, pero si tú tienes una casa y se incendia un cuarto y está así en llamas, pues no sales corriendo y dices, todo se perdió, ya no hay nada. No, intentas pues apagar ese fuego y por lo menos, si no, medio mitigar y salvar el resto, ¿no? Y creo que ahí estamos un poquito ambientalmente hablando ahorita. O sea, estamos en ese punto medio de no retorno a ciertas cosas, pero hay muchísimo que hacer. Hay una extinción masiva, pero hay muchísimas especies que existen, muchísimas. De hecho, la mayoría ni las conocemos o no las hemos descrito, digamos. Entonces, vale la pena nada más hacer esa adenda de que hay mucho que hacer y que vale totalmente la pena, ¿no? Claro. Por favor, no se suiciden. Sí, ahora volviendo a lo que decías del alma, para meternos a temas espinosos. A mí las etimologías me encantan. Reprobé casi etimologías en la prepa, no sé cómo pasé. Y es lo que siempre te pasa a posteriori. Hoy por hoy me encantaría tener una clase de etimologías grecolatinas, porque me encanta entender cómo funciona el lenguaje y por qué nombramos a las cosas como las nombramos. Además son concepciones, ¿no? El lenguaje está vivo, muta y se va adaptando. A veces se nos olvida otra vez porque como que hacemos un juicio de valor a partir de unas cuantas décadas, que es lo que nos toca vivir así como adultos racionales, y pensamos que el mundo es así, pero obviamente cualquier persona que se pueda pensar en lo que sea, el mundo no es como es hoy. O sea, el mundo va cambiando y cambiará y era diferente antes. Y el lenguaje es tal cual, ¿no? Ahora es chistoso porque tú heredas significados de concepciones previas. Entonces, ahorita que decías animal, pues ya nos llamamos así, animales, pero a lo mejor animal hoy por hoy no conlleva necesariamente la carga de lo que está animado, ¿no? De lo que posee alma, whatever significa el alma. Porque hoy por hoy dirías, bueno, ¿y por qué los hongos no? O sea, ¿por qué los hongos no van a tener alma bajo esa idea? Si sostienen la ecología como la conocemos, o las plantas, ¿no? Si me apuras y fuera una cosa así como alma más esotérica, yo diría, alma tienen las plantas y los hongos. Los animales no tanto, okay. ¿No? O sea, no sé. Entonces, para mí, si quieres, más bien sería, te lo devolveré así, ¿cómo, para responder esta pregunta, ¿cómo estás entendiendo tu alma? ¿Yo? Sí. O sea, para mí el alma es la vida, ¿no? Es como esta pulsación que tiene la molécula más esencial para unirse con otras, y es esta fuerza que hace que nos agrupemos y que formemos estas estructuras. Es como esa fuerza, esa energía que sin ningún motivo, porque pues no tendría por qué haber una razón, ¿no? Para que hicieran eso. Esa fuerza, eso para mí es. Okay. ¿Tú cómo lo percibes? No así, al menos. No, yo en ese término no comparto que haya alma, la verdad. O sea, no. Y es curioso porque esa fuerza que llamas tú como esa pulsión vital,
Pues sí, es muy difícil de ponerlo en términos, sí, de no contaminarle de apreciaciones puramente humanas, ¿no? Y valorizaciones y agencia y motivo. Pero sí está ahí. O sea, la vida tiene una pulsión fantástica que es perpetuarse. Y esta función de perpetuarse y de autoduplicarse, pues a veces se antoja pensar que pues lo hace porque sabe que existe. Pero pues no, yo no creo que la vida, la naturaleza, entendida en toda su magnificencia, tenga pues ni agencia, ni motivación, ni nada. Es, ¿no? Ahora, valoro mucho que sea, porque si no, no estaríamos aquí hablando, ¿no? Sí. Pero sí es llamativo, o sea, sí es llamativa la pulsión vital. Ahora, como biólogos, o sea, incluso los biólogos diría, o en especial los biólogos, es muy difícil definir vida. O sea, ya te tienes que ir a una cosa más filosófica y solo puedes definir vida a partir de la muerte. O sea, solo puedes definir algo a partir de su condición contraria, ¿no? Eso es muy curioso. Pero ya te vas a decir, pues solo puedes definir existencia desde la inexistencia, ¿no? O sea, tampoco es... Sí, sí. Pero qué está vivo y qué no está vivo es algo que no tenemos resuelto, del todo. O sea, ya en sus últimas consecuencias, es la discusión clásica es el virus, ¿no? Los virus, ¿no? Los trillones de virus que hay. A mí se me enseñó cuando estudié biología que no estaban vivos así. Y hoy en día hay la discusión y hay gente que te argumentaría para un lado y para otro. Entonces, bueno, sí hay claramente, es curioso porque sí claramente hay una frontera. O sea, está las piedras no están vivas, ¿no? Y obviamente los cactos sí. Entonces, pero llevar esas últimas consecuencias a una definición que funcione para todos es bien difícil. Y ya si todo lo demás que conceptualizamos de ahí para el real, ¿no? O sea, ¿qué es un individuo? ¿Qué es una especie? Si existen o no las especies. Probablemente no exista, probablemente solo es un delirio clasificatorio humano, ¿no? Sí, o sea, ¿qué es un solo individuo y qué es estar, o sea, longevo o no, estar vivo o no? O sea, un bosque que son clones y todos son genéticamente idénticos, ¿son un mismo individuo como con diferentes brotes o son diferentes que comparten material? No está nada definido. O sea, tú te vas ya, por eso siempre digo, hay que luego salirse del ser zoólogo y pensar en los hongos y pensar en las bacterias. Te vas a las bacterias y todo lo que crees que tú y yo sabemos de la vida no opera. O sea, comparten sus genes así entre ellas, ¿no? Es una locura desde nuestro punto de vista. A todas luces funciona muy bien porque ahí están, ¿no? Pero entonces no sé, o sea, tú dirías que esta pulsión, el alma, entonces todo lo que está vivo tiene esa alma y lo que no tiene esa alma es lo que no está vivo. Pues bajo la definición, sí es por ahí, ¿no? O sea, hay unas cosas que tienen esta cualidad y hay otras que no lo tienen, como esta mesa, ¿no? Ajá. Que podríamos decir que... Pero esta mesa lo tuvo. Pues sí, digo, fue. Es un vestigio de ello, ¿no? Exacto. O sea, esta mesa fue... no sé, ¿y qué dirías? ¿Los virus tienen alma o no? Bajo esa... Pues bueno, ese es como... No carezco del conocimiento de decir qué tanto tienen autonomía, ¿no? De cómo decidir o acercarse o atacar a cierto organismo, ¿no? Pero en donde hay una decisión, digamos, que a lo mejor ahí tendríamos que hablar de conciencia, ¿no? Que es una de estas palabras que son como prohibidas para la ciencia, porque es como, ¿qué es? ¿Quién la ha definido? ¿Quién se ha acercado a definir qué es algo consciente de lo que no? ¿Cómo te vinculas tú con este concepto de la conciencia? Yo creo que es que todo es igual. Depende a qué escala y en qué dimensión la operes, ¿no? O sea, hay una idea de la conciencia como autoconciencia. Y entonces, si el ser que la manifiesta, pues de alguna manera tiene... claro que es un individuo diferente del resto de individuos, ¿no? Y que es algo diferente del resto del miasma de la existencia. Entonces la autoconciencia pues es un poquito más fácil y puedes ponerlo a prueba, ¿no? La prueba al espejo y si le pintas un punto en la cabeza a este gato, el gato se lo ve en el espejo y sabe que él es el que tiene el punto y no el de junto. O sea, hay una, digamos, está al tanto de su corporalidad, ¿no? Y de su... De ahí en fuera, si está al tanto de que hubo uno antes que él y eso ya quién sabe, pero como individuo. Pero eso lo tienen un montón de animales, ¿no? O sea, nos ha llevado tiempo como humanos
qué bueno que esté pasando, pero hacer este cambio de paradigma a que, pues sí, güey, o sea, somos animales al final y claramente que lo que creemos humano está en un montón de especies, ¿no? Entre ellos la autoconciencia, entre ellos los lazos afectivos, entre ellos la vida sintiente, ¿no? Ahora está discusión, porque siempre son discusiones, si los escarabajos tienen una vida sentimental. Yo diría que a lo mejor sí, ¿por qué no? O sea, claro. Lo que a mí siempre me sorprende esto es que a los humanos, lo que me sorprende es que nos sorprenda. O sea, los humanos vamos bajo como en automático pensando que somos únicos y milagrosos casi. Y cuando descubrimos que algo más tiene una capacidad tuya, te sorprende. Y entonces lo que es chistoso es que nos sorprenda. Deberíamos darlo por sentado. Obviamente deberíamos dar por sentado que muchos animales tienen vida sintiente compleja. Obvio, pero no ha sido obvio, por lo menos, en los últimos siglos. A lo mejor antes sí, cuando éramos animistas, todas las culturas humanas eran animistas, hace 1000 años. Sí. Y ahí yo creo que depositábamos otro tipo de valor a los otros seres y probablemente pues, ahí, si me apuras, yo creo que pensábamos toda era una sola especie de flujo. Pero entonces, bueno, nos sorprenden estas cosas, pero entonces, bueno, la conciencia entendida bajo autoconciencia, pues yo creo que es casi que garante de cierto tipo de evolución, ¿no? No puedo decir si una planta es consciente, autoconsciente, quién sabe. Pero hay unas cosas muy locas con las plantas, como que tienen, al menos en algunos experimentos se ha demostrado que hay plantas que tienen cierta detección visual. O sea, sin tener ojos, pues, ¿no? O sea, pero que responden a estímulos visuales. Y hay enredaderas que como que copian la forma de la enredadera con la que crecen. Y tú le puedes poner una planta de plástico en una forma totalmente insospechada y la copian. Entonces dices, ¿cómo pasa eso, güey? O sea, ¿cómo explico eso? ¿No? Pero bueno, ahora también se está abriendo todo este campo también que celebro, pues de que la realidad es muchísimo más compleja de lo que tú y yo percibimos, ¿no? O sea, pero por muchos siglos nos hemos enfrascado en la idea del mundo es como tú lo concibes. Y entonces, bueno, ahora obviamente hay toda una revolución cognitiva y de la percepción, ¿no? Que obviamente hay escalas de luz que tú y yo no vemos y que muchos otros organismos sí. Y de hecho la mayoría ven y nosotros no, como la luz ultravioleta. Y todos los animales o la mayoría y plantas y seres vivos no son del color que tú los ves, ¿no? Son de otros colores y además esos colores son insignificativos para estos seres. Y lo mismo pasa con el sonido. O sea, siempre nos enseñaron que, bueno, pues hay quienes hacen ruido y le llamamos frecuencia auditiva, pues a lo que tú escuchas, pero hay frecuencias por arriba y por abajo, infra y ultrasonido. Y la gran mayoría de seres vivos producen sonido y captan sonido en esas frecuencias. Entonces las plantas producen ruido, o sea, producen sonido y lo pueden también percibir. Y entonces ya como que se te abre el mundo. Sí. No, ahora hay un experimento que se hizo hace poco de cómo las mariposas un poco toman la decisión de dónde poner sus huevos. Y eso pues es totalmente significativo porque otra vez la vida, la pulsión de perseverar y trascender a través de otra generación. Entonces, si esa mariposa elige mal, condena a su progenie y por lo tanto su progenie no va a existir. Si lo ponen en una planta que se va a marchitar o que está marchita. Entonces, bueno, se ha especulado mucho cómo deciden. Sí deciden, ¿no? Otra vez libre albedrío, ¿no? Sí la mariposa decide en cuál poner sus huevos. Entonces todo esto tiene sentido porque las orugas que nazcan de esos huevos muchas veces solo comen una planta en particular. Entonces solo se van a comer la planta donde las puso su mamá. Imagínate qué predestinado es eso, ¿no? Claro. O sea, hablando de que donde naces, cómo te precondiciona. Entonces la mariposa eso elige. Y ahora lo que se está viendo es que se pensaba que era algo olfativo, visual, pero tú le puedes tapar los ojos a la mariposa así con pegamento, por poner ejemplo, unos lentecitos, y sigue pudiendo decidir, y decide bien. Chacar, como decide. Le puedes bloquear su sistema perceptivo de olfatos y sigue decidiendo bien. Entonces lo que se ha visto ahora es que es con sonido, ¿no? En algunas especies, al menos se han estudiado, que las plantas depende de en qué estado estén de turgencia, o sea, qué tan hacia lo marchito no están tirando, qué tanta agua tienen, básicamente, qué tan sanas están, producen una frecuencia sonora diferente. Entonces, imagínate que conforme se tiran hacia la marchitación, hacen un ruido más agudo, por decirlo. Sí, como que chillan. Entonces, las mariposas evitan esas. Entonces es muy loco porque tú lo pones a prueba así. O sea, si ese es el factor, ¿cómo lo pongo a prueba? Pues pones grabaciones, pones una planta marchita
y bloqueas ese sonido y le pones, ¿no?, el sonido de una planta no marchita y las mariposas van y ponen los huevos ahí. Se guían por sonido. Mira. Hablando de... Y entonces eso te da la vuelta totalmente. Y entonces por eso, insisto, todo esto parece que no está conectado a lo que preguntabas, pero sí, porque la conciencia, perdón, pero muy pronto vamos a tener que reevaluar muchas cosas de lo que asumimos como conciencia. Porque todo es muchísimo más eso enriquecido, ¿no? O sea, y la experiencia de los seres es mucho más enriquecida. Lo que pasa es que no lo habíamos puesto a pensar. Y eso solo con oído y visión, que son nuestros sentidos dominantes y son los que prestamos atención. Muchos más, ¿no? O sea, cómo experimentan los químicos en el aire las hormigas. Entonces, no, ¿cómo puedes hablar de conciencia o no conciencia si ni siquiera entiendes cómo esa hormiga está experimentando el mundo, ¿no? Umwelt se llama eso, como la experiencia cognitiva de un ser de acuerdo a sus capacidades sensoriales. En alemán le llaman Umwelt. Y a riesgo de no tener una traducción, pues se ha extendido a usar Umwelt para eso. Que es un poco cómo es el mundo para ti. Pero eso no quiere decir que ese sea el mundo, ¿no? Entonces, muy loco, porque ¿cómo es la conciencia de un hormiguero? O sea, hay una hormiga reina que está poniendo huevos y luego tiene hijas y castas y de pronto hay 5 millones de hormigas que viven trabajando en ese hormiguero con diferentes tareas cada una. No hay hormigas que tienen 30 morfotipos diferentes cada especie. O sea, humanamente es incomprensible. Es como si tú tuvieras 30 hermanos o hermanas y cada uno fuera diferente, ¿no? O sea, y uno fuera enano, otro fuera gigante, fuera súper fuerte, otro... O sea, insisto, imagínate eso, entre hermanos. Entonces, todos los hormigueros son hermanas. Y obviamente hay una especie de interés familiar, ¿no? De operar juntas, pero hay una especie de gestalt inteligente ahí. O sea, porque ese hormiguero opera con planeación, buscan recursos, se defienden, planean hacia dónde van a ir. O sea, hay una especie de macroconciencia gestáltica operando. O sea, no en términos humanos, insisto, o cómo funciona la inteligencia, consciente o no consciente, de sí como más allá de individuo, de una parvada, ¿no? Está la parvada así de cientos de aves y seguro lo han visto, eso swarm en inglés, insisto, siempre son términos que en español luego, pues como enjambre, ¿no? La inteligencia de enjambre. Y esa parvada o esa escuela de peces, que es lo mismo, se comporta de una manera como si fuera un macroser, ¿no? Tomando decisiones de movimiento que no están guiadas por nadie. O sea, no hay un líder que empieza, es un movimiento a la vez. Y toda esa cosa se comporta así y hay como una especie de conciencia de grupo. Entonces, no sé, yo creo que tenemos mucho por delante con la conciencia, no hemos podido ni... O sea, empezamos a rascarle ahí desde la filosofía y luego también tenemos ahí un candado que es la conciencia humana estudiando la conciencia. Entonces, ¿no? Es un bucle difícil de superar porque es la conciencia estudiándose a sí misma. Entonces, ¿cómo vas a entender algo por fuera de eso? Por ahora no podemos, claro, ¿no? Y entonces, claro, la conciencia humana estudiándose a sí misma, diciéndose a sí misma que la conciencia humana es lo más verga que hay, ¿no? Eso es un poco lo que pasa y ese es el gran tropiezo humano, que es no que suceda así, sino olvidar que suceda así. O sea, obviamente la conciencia humana te va a decir que sí misma es lo máximo, pero eso no es cierto, ¿no? Eso es totalmente un disparate. Entonces, bueno, vamos evaluando otras especies con respecto a nuestra propia conciencia y poniéndola como vara de medición de algo que no es. Como si lo que más se parezca a la conciencia humana es lo más inteligente, es lo más consciente. Es lo más parecido a este tipo de conciencia y a este tipo de inteligencia, pero no es lo único, ¿no? Y el hecho de que un chango, o otro chango, otro piramate, o que un perro, o que un gato, o incluso una tortuga aprenda un poco a entender qué quieres tú de él y que él también te pueda comunicar, pues habla muy bien de ellos, porque ellos están rebajando a lo que tú le pides, ¿no? O sea, no quiero que un gato diga, bueno, vamos a ver si este humano me empieza a entender. Nunca le entendería. O sea, somos completamente tontos en ese sentido. Claro. Pero ellos sí hacen ese esfuerzo, evolutivamente lo han hecho y de puente de comunicación. Entonces, claro, bajo si un pulpo estuviera estudiándonos a nosotros, diría, pues son medio idiotas, ¿no? O sea, además hacen puras decisiones colectivas completamente sin sentido. Entonces, no sé, ahí insisto, como que es bastante evanescente el asunto de la conciencia. Y creo que nunca la vamos a resolver. Sí, es justo esto que dices, ¿no? Como el pez estudiando el mar. Es como
cómo se va a salir para saber qué es eso que está pasando, ¿no? Sí. Oye, y aquí digo, para ya ir cerrando, porque bueno, tenemos aquí una pequeña restricción de horario que ya casi se nos acaba. ¿Ah, sí? Sí, ya. Mira. Digo, y me quedo con muchas preguntas aquí para profundizar y ya seguramente podremos tener otro espacio. Pero aquí, bueno, venimos hablando recientemente en este espacio mucho de ciencia, ¿no? Como yo me eché un libro que ya, bueno, estoy terminando de digerir, El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. Ah, wow. Sí, que es una belleza, sobre todo como una crítica súper potente a estos mundos de la superstición y lo etéreo y el encantamiento del mundo que para mí es importante, ¿no? No perder la capacidad de asombro. Totalmente. Que es un tema que si nos vamos mucho al observable, a la ciencia, al número, a la estadística, al tal, empezamos a perder esta capacidad de asombro, ¿no? Ya es como, pues si todo se puede estudiar, todo se puede medir. Bueno, no todo, ¿no? Porque hay cosas que escapan, como dices, las luces ultravioletas y tal. Hay Casi cosas que, todo se escapa. Sí, todo se escapa, ¿no? Pero yo sí creo que hay un componente bien importante que es esto, ¿no? El aceptar que hay cosas que no podemos entender y que escapan a nosotros. Uno de ellos, pues este tema de lo espiritual, para ir saliendo de esta conversación, ¿cómo te vinculas tú con ese principio? Viniendo de la ciencia, ¿cuál es tu relación con el mundo de la espiritualidad? Nula. Nulo. Absolutamente nula. Insisto otra vez. O sea, a lo mejor se nos fue el tiempo porque yo tengo el don de no contestar puntualmente y rápido, sino elaborar. Sí. Pero una vez más, es lo mismo. Depende qué defines como espiritualidad y depende qué es esa sensación. Creo que es más una cosa emocional, intuitiva, que algo más allá. Es un estado, ¿no? Un estado perceptivo y un estado emocional. Entonces, si ese es estado emocional, pues yo nada más se lo podría equiparar, ¿no? O sea, ¿Cómo sé yo para ti qué es eso que llamas espiritualidad? No, pero tú ¿cómo te vinculas con ese concepto? ¿Qué es para ti la espiritualidad? Bajo el término espiritual, como se suele usar, nulo. Cero. Pero para mí esto que decías del asombro es todo lo contrario. O sea, creo que la ciencia, si acaso, nos sirve así como la única brújula así que tenemos como para irnos acercando al asombro. ¿Qué es eso? Las plantas hacen ruido. Nunca lo hubiéramos sabido si no tuvieras una manera de estudiarlo y darte cuenta, ¿no? Es eso, el mundo no es plano, es redondo. El planeta no es el centro del sistema solar, no es el centro del sistema solar, no es el centro de nada, ¿no? Estamos en una galaxia que está girando en un universo que se expande en la mitad de... Pues todo eso es un poco gracias al procedimiento científico, ¿no? Otra cosa es luego cómo lo acomodas. Por supuesto que nunca vamos a poder contestar todo. De hecho, qué huevas si se pudiera contestar todo. O sea, es una perenne búsqueda. Y todo lo que, además, eso es a mí lo que me gusta de la ciencia. Pues todo está abierto a cuestionarse y a cambiar. Y así como la cultura humana, la única certeza es que va a cambiar y todo el tiempo está cambiando. También un poco nuestro conocimiento de las cosas, ¿no? Eso no quita que no haya un lugar como para lo incomprensible, ¿no? O sea, creo que también hay que aprender también a poder entretener nociones contradictorias y también poder entretener nociones como ambiguas, ¿no? Hay muchas cosas que la vida es ambigua, ¿no? Y que está bien aprenderlo a hacer. Entonces, sí, si yo acaso veo, y la ciencia tiene sus mismos fallos internos, y además hay que no olvidar que la ciencia no es la academia. O sea, la ciencia no le pertenece a las academias, no es un proceso puramente académico, es una manera de pensar, ¿no? Y de explicar. Hasta ahí. Entonces, bueno, lo que es espiritual o no, pues no lo veo así. Para mí hay algo muy bonito, si quieres, y medio incomprensible, en que en la empatía, en valorar cosas, en valorar otros seres, en valorar otros organismos. Lo veo más desde la historia, eso, mientras conozcas la historia de un organismo, de las cosas, de un país, de una persona, o sea, a través de la narrativa, por eso digo, y no solo narrativa, pero también hay una cosa poética, pero a través de la historia de los sujetos es que los valoras más de lo que son palpablemente, ¿no? O sea, si tú sabes que un gorrión que
solemos ver como un pájaro de plaza, café, así como inconsecuente. Tú sabes que ellos pues, se ven a sí mismos en luz ultravioleta y están llenos de parches así morados y rojos y que eso les confiere un montón de cualidades. Y además sabes que es una especie que no es mexicana, sino que vino en la Nao de China, mal llamada Nao de China, la Nao de Filipinas, y que fue una especie migrante que llegó a este nuevo mundo y no solo se adaptó, sino que lo hizo, ¿no? Te cambia totalmente la vista de que es un gorrión o que no. Y si además aprendes la historia de que el otro gorrión que tú siempre viste igual, pero ahora te diste cuenta que tiene algo diferente y entonces ya aprendiste que es otra especie que de hecho no es de aquí, que solo pasa por aquí unos días, te hace valorarlo de otra manera. Y es la historia de las personas. O sea, si tú supieras la historia de todas las personas que nos rodearan, o sea, si hubiera una especie de inteligencia artificial que te la regalara, puta, el tráfico sería otra cosa, ¿no? Nadie le estaría, te me cerraste, pendejo, porque sabrías que esa persona pues, es igual que tú y a lo mejor tiene un hijo enfermo en casa y tiene que llegar. O sea, no somos el centro de nada, ¿no? Las conciencias, pero sí nos estamos diciendo continuamente que lo somos. Claro. Entonces, bueno, nos faltó meternos en muchísimos temas porque para todo eso sirven los psicodélicos, ¿no? En parte. Para romper ese modo de existencia automático que es la conciencia diciéndose a sí misma autoafirmativamente que es el centro del universo, ¿no? Y que eres un chingón. Y bueno, a veces te estás recriminando, pero, o sea, este yo que se construye, esta especie de ego que está hablando continuamente, pues es una construcción. Se nos olvida. Pensamos que es pensamos que es una identidad y que es inamovible. O sea, todo el tiempo cambia en realidad, ¿no? Pero constantemente te está diciendo así de sí, no sé qué. Ese modo automático de la conciencia es lo que aprender al menos a parar en un momento, ¿no? Ese cerebro de chango que está. Parar en un momento para darte cuenta un poco de. O sea, es un delirio. ¿no? Sí. O sea, qué bueno que exista, si no, no tendríamos la pulsión de perseverar y, insisto, nos tiraríamos al mar y nos ahogaríamos, pero hay que tener claro que es una construcción. Claro. Oye, y este tema que no quiero dejar ir sin que lo comentes por ahí alguna idea, en esto que ya mencionan los psicodélicos, que bueno, seguramente la experiencia pues te habrá llevado a algún lugar, ¿no? Te habrá llevado a algún espacio que te hizo cuestionarte muchas cosas y todas estas experiencias que has tenido. Pero particularmente, y hablando de un psicodélico que viene de un animal y que está como, además, un poco de moda, ¿no? Porque lo acabamos de entender o lo acabamos de descubrir hace poco, que es el bufo. Ajá. En ese sentido, ¿qué tan diferente puede ser un psicodélico extraído de una planta? De un, digamos que organismo vegetal, contra el psicodélico extraído de un veneno, que es un mecanismo de defensa, ¿no? Que tiene este animalito. La experiencia tendría por qué ser diferente de la otra, no. No, o sea, es que, una vez más, en realidad las plantas pues también son defensas. O sea, todo lo que te pone de una planta, digamos, son alcaloides y son sustancias que han evolucionado en virtud de defensa de otras o de manipulación. No solo son defensa, ¿no? O sea, la evolución biológica no solo, digamos, se echa a andar por una cuestión de competencias y de rivalidades, sino también de cooperaciones no siempre voluntarias, ¿no? O sea, si yo genero cafeína, soy una planta, un cítrico y genero cafeína, aseguro que las abejas me visiten más. Estoy manipulando un poco la abeja a través de darle pues, algo que le pone, ¿no? Directamente. Y eso pasa, así es. Entonces hay muchas sustancias de este tipo que pueden haber evolucionado más por una cuestión de manipulación que puramente defensa. Pero en buena medida la mayoría de las que consumimos son alcaloides, de defensa. Entonces, en ese sentido es similar el hecho de que venga de un sapo o de un cacto, ¿no? Ahora, es curioso porque el bestiario, digamos, psicodélico, el bestiario psicotrópico, entendido como animales que producen sustancias psicodélicas, lo hemos explorado muy poquito como humanos. Yo creo que por miedo, o sea, yo creo que por no sé bien por qué, pero el caso es que hemos comido hongos hasta el hartazgo, hemos probado todas las plantas que nos rodean, no todas, pero muchas, y a prueba de error hemos ido identificando, ¿no? Pues hay unas que te matan, entonces, bueno, esos los dejas en paz. Pero, pues, ¿cuántas especies de hongos psicodélicos hay en México? 53, creo, que se consumen, 53.
Eso quiere decir que comimos muchos hongos para llegar a esas plantas. Pues no se diga, México es el país de los psicodélicos, ¿no? O sea, tenemos los peyotes, tenemos el ololuki, tenemos la salvia divinorum. O sea, hay un montón conocidos, ¿no? De uso, digamos, extendido. Y animales, uno. Y además es de reciente, un poco, como tú dices, es de reciente descubrimiento. O sea, toda esta discusión, insisto, pero todo parece indicar que el uso del bufo es el único psicodélico no ancestral que conocemos. O sea, es una práctica moderna. Sí. Empezó en los años 80, ¿no? 70 a lo mejor. ¿Quién sabe cómo fue la primera, White Dog, este personaje legendario? Hay un manual que escribieron como con un seudónimo y que tiempo después salió a la luz quién lo había hecho, que fue lo primero que pasó un poco al bien común del sapo. Parece que hubo unos estudios previos de un italiano sobre los bufos en general para caracterizar sustancias, ¿no? O sea, cuando está todo este momento como del auge de Sandoz y del LSD, que finalmente se descubrió, no de una manera totalmente casual, porque hemos usado LSD o natural, o sea, el cornezuelo del centeno, el argot, desde los griegos, ¿no? Hubo un momento en que, bueno, eso a lo mejor le dio alguna idea a Hoffman o no, porque según esto Hoffman está buscando una aspirina, ¿no? O sea, algo así, pero bueno, de estar indagando y pues, se sintetizó el LSD y luego Hoffman tiempo después sintetizó la mescalina también. No, la mescalina, no, la psilocibina, la de los hongos. Fue el único que pudo, porque es muy complicado, es una sustancia muy, muy frágil. Pero Hoffman también, que es muy loco eso, pues sintetizó la psilocibina. Entonces, bueno, hubo un momento de auge farmacéutico, de búsqueda. Entonces, yo creo que, no estoy seguro si eso fue lo que llevó a este italiano a hacer una caracterización de los bufo, pero él encontró que en estos bufo había DMT y cosas similares, porque tienen como 4 o 5 sustancias. Y ya lo dejó así en un paper y en algún momento un internauta aventurado dio con ese paper y dijo, si ese sapo produce, yo puedo probarlo. Y sí, mucho es como la autoexploración, ¿no? Sí, los primeros viajes de sapo fue alguien así deliberadamente como que escribió al respecto. Y pues se le voló el cerebro, ¿no? Cabrón. Pero bueno, al final es la misma sustancia DMT. O sea, finalmente es un tipo de DMT, sí, que es lo que tienen las plantas y que es, si ustedes conocen la ayahuasca, pues es el componente psicodélico de ese brebaje, es DMT. Entonces, más bien el DMT es una molécula que está bastante expandida y que te pone porque tú tienes algo endógeno similar. Claro. Toda sustancia que tenga alguna actividad perceptible, pues es porque tú generas algún tipo de neurotransmisor, ¿no? O tienes un receptor, todo, ¿no? Desde el tabaco hasta la marihuana, hasta todo. Si no, pues no se pone simplemente. Lo desechas y vaya. Ajá. Entonces, bueno, eso tiene que ver con una coevolución de largo tiempo, porque una vez más, pues esto es previo a que existieran los Homo sapiens, o sea, esto es previo a que existieran los homínidos, esta coevolución que se va dando entre grupos, ¿no? Claro. De hecho, a veces pienso la idea del mono drogado, ¿no? De los McKenna, de si los hongos nos volvieron Homo sapiens o no. Es como, dudes, yo creo que los Homo erectus hace 2 millones de años estaban comiendo hongos psicodélicos. O sea, eso yo creo que... Y hay muchas otras especies que comen hongos psicodélicos, ¿no? O sea, los renos y demás. Y pues no es necesariamente... Le pone sabor a su existencia, seguro, ¿no? Claro. Pero bueno, me fui por las ramas un poco. Sí, el sapo es súper interesante. Yo creería, no sé si se va a hacer, pero creería que hay muchas más especies de animales que producen algún tipo de DMT. Sí. A lo mejor no es fácil consumirlo, ¿no? En este caso es porque la excreta con sus glándulas aquí paratoides y pues es un veneno, es una toxina, ¿no? Finalmente es una toxina que excreta el sapo para defenderse y que de hecho si te lo comes te puedes morir, ¿no? Sí. Y los perros se mueren, o sea, es muy tóxico, pues. Es que da la casualidad que si lo secas y lo fumas, entonces quién sabe si el hígado de jirafa produce algún tipo de DMT, pero cómo lo consumes, ¿no? Claro. Hay quienes dicen que los escorpiones fumados también tienen un efecto, tan así que en Pakistán y en la India es un problema de salud pública, porque cuando empezó a haber el corte de producción de amapola para hacer heroína y se fue más a Afganistán, muchos adictos se quedaron sin pues su sustancia, a la cual están ya ahora sí que adictos, digamos, anatómicamente hablando. Y entonces muchos en barrios marginales empezaron a recurrir a fumar escorpiones. Y parece que se vuelve incluso adictivo.
No me consta. Hay otros que dicen, o sea, nada más como en el bestiario de fieras psicodélicas. Hay otra lagartija, creo que es de Marruecos. Hay una lagartija de Marruecos, a saber, ¿no? Que la secan y la fuman con opio. Entonces, bueno, pero bueno, ahí ya estás qué es metiendo. lo que pone, ¿no? Están las abejas del Himalaya que hacen la miel loca del Himalaya, que eso es psicodélica, es una miel psicodélica, pero es porque consumen plantas con DMT. ¿No? Entonces estas abejas consumen plantas con DMT y pues la miel nada más hace como refinar, es un elixir de DMT, imagínate. Pues eso dicen que es incontrolable, o sea, sí, es como el sapo, o sea, son fuerzas psicodélicas y psíquicas muy cabronas. Claro. O sea, te borran el yo. O sea, eso ya ni siquiera es terapéutico, de acallarlo, como podrían ser los hongos, que es, el sapo te aniquila el yo, es una muerte psicológica. O sea, anatómicamente no, aunque sí estás intoxicado, o sea, finalmente es un veneno. Sí. Pero curiosamente tu yo lo hace trizas, ¿no? Yeah. Y eso debe ser angustiante en un sentido, pero también muy liberador en otro. Claro. ¿no? Acomoda muchas cosas. Muy bien. Pues ya, ahora sí ya estamos sobre tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, pues gracias, mi querido Ahora, Andrés, por estar último aquí. mensaje, porque ya acabamos en este tono. Los encominaría que si quieren experimentar con estas sustancias, tomen sus sustitutos artificiales. A los sapos hay que dejarlos en paz. Están ahí al borde. Por sí los anfibios están al borde del colapso total. El sapo del desierto de Sonora tiene una población o unas poblaciones muy reducidas en Sonora, en la frontera, bueno, en partes de Sonora. Y no es una especie con, o sea, es abundante donde hay, pero no es una especie con una distribución amplia. No hay muchísimos. Y de 2 décadas para acá los estamos empezando a explotar seriamente. Y como moraleja podemos ver lo que le pasó. Había sapos del desierto de Sonora en Nuevo México, había sapos en Estados Unidos, ya no hay. O sea, en los 80 se los acabaron. Entonces, pues, si aprecian este tipo de su legado, pues hay que respetar al organismo. De acuerdo. Por eso los hongos son chidos, porque el hongo te comes el esporoma. Digamos que al ser no le haces nada, estás nada más llevando su fruto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues si van a hacer, está bien probar una vez las cosas, pero yo diría que para lo que hay sustituto artificial, mejor, ¿no? Claro. Psilocibina también hay artificial y es idéntica. O Sí, es sí. la sustancia, no es que sea idéntica, es la sustancia. Sí, pues María Sabina justo dijo que ahí estaba, ¿no? Exacto. El espíritu Luego de se la planta. Ahí arrepintió, estaba. luego se arrepintió porque le fue pésimo Sí, no, a la exacto, pobre María Sabina. exacto. Pero esa es otra historia. Sí, sí, sí. Mi querido Andrés, 3 últimas preguntas como flecha, así. Listo. Las de cajón que responden los invitados. La primera es, ¿cuál es el mito más peligroso que se cuenta el ser humano a sí mismo? Que somos el centro de algo, o sea, que somos el centro del mundo, que somos los hijos de dioses, el hijo favorito además de dioses, que somos un poco el pináculo de la evolución, el ombligo del universo. Eso es muy peligroso. Okay. Incluso para volver a Carl Sagan, o sea, esta idea que es linda de somos polvo de estrellas, viéndose a sí mismo y consciente que se está viendo a sí mismo, pero al resto del universo eso no le importa nada, ¿no? O sea, eso no nos vuelve, nos vuelve especiales para nuestra propia experiencia, pero no para el resto. Claro. ¿no? Eso es peligroso. Ok. Siguiente, si tuvieras una línea directa con un Andrés del pasado y que le pudieras mandar un consejo, ¿qué palabra le dirías a este Andrés del pasado? Fuck, o sea, pero en este momento, porque eso ahorita mandarle un consejo, ¿qué consejo le darías a una versión más joven de ti? Que le ponga más atención a sus posturas anatómicas de la espalda para que a los 40 no te empiece a dar problemas lumbares, ¿no? O sea, le daría un consejo muy como de wellness personal, güey. Okay. Sí. Y a lo mejor que hubiera consumido un poquito menos de sustancias. O sea, sí la exploración está buenísima, pero ya la repetición nada más así como engolosinada a lo largo de muchos años, pues sí conlleva un deterioro, seguramente, ¿no? O sea, a lo mejor yo, pues, no sé, a lo mejor sería un genio si no me hubiera destrozado mi cerebro fin de semana tras fin de semana durante décadas, ¿no? Una década por lo menos. Yeah. Pero no sé, eso tampoco. O sea, no quiero ser moralino purista, con mi yo del sí. pasado. Claro. ¿no? Se la pasó bien mi yo del pasado y fue importante. Sí, fue muy importante, seguro, esa etapa. Y última pregunta, la pregunta del espacio. ¿Qué es para ti vivir con los pies en la tierra? ¿Qué quiere decir eso? Pues consciente de todos los delirios que nos rodean, o sea, consciente de que no somos eternos, consciente de que la vida que conocemos es nada más una especie de ventanita chiquitita como incluso la vida humana.
la vida cultural, o sea, como amarrarse a todas estas certidumbres, ¿no? Y todas estas cosas pasajeras. A mí, estas discusiones de pronto de si las personas trans, esto o lo otro, es como, no jodan, güey. O sea, eso obviamente espero lo vamos a lograr acomodar pronto. Y luego vamos a pensar en esta época como cuando se decía que los homosexuales no sé qué. O sea, ¿me entiendes? La diversidad está por todos lados y formas de vivir hay demasiadas como para estar haciendo un juicio de valor del de junto, ¿no? O sea, entonces vivir con los pies en la tierra para mí es un poco consciente de que tus perspectivas son pequeñas y un poco consciente de que el chiste es ampliarlas a lo más posible. Y también consciente de que aunque le eches todas las ganas, no va a dejar de ser una experiencia muy limitada. Entonces hay que tener esa, creo, con los pies en la tierra es un poco eso. Ok, excelente. Pues gracias por estar aquí, mi querido Andrés. Un Gracias, placer, Héctor. un gustazo. Seguramente nos volveremos a encontrar. Último mensaje a tu nueva audiencia, ¿en dónde pueden encontrarte? Cualquier aviso de ocasión. Es el momento. Pues me encantaría que se acercaran a la Sociedad de Científicos Anónimos, que tenemos ahorita verticales en 25 ciudades de la República Mexicana y en Argentina. Entonces pronto más. Y esto básicamente hacemos eventos de ciencia en bares y cantinas. Es un poco sacar a la ciencia de sus espacios convencionales para ponerla en contacto con el público más diverso posible y que nazca esta especie de debate, en el mejor de los casos, o por lo menos un toma y daca de cuestionamiento y de diálogo entre expertos de campos diferentes y el resto de ámbitos de la sociedad, ¿no? Que yo creo que eso es algo que se ha perdido y que es muy importante. Entonces, nada, los científicos anónimos en cualquier red social. Y pues eso, empezar a también no solo estar entretenidos, ¿no? O sea, no solo... Ahora sí que el TikTok no hablamos de TikTok, me parece un recurso interesante, pero no el punto de la existencia es estar solo entretenido sin costo, yo creo que intelectual, porque entonces sí estamos perdidos, ¿no? Claro. O sea, que digamos que el proceso cognitivo es placentero también y es entretenido también. Claro. Entonces, bueno, eso diría nada más. Sí, y el podcast, ¿no? Masaje cerebral. Bueno, sí, masaje cerebral. A escuchar ese. Masaje cerebral, tenemos episodios tenemos un episodio del sapo, tenemos un episodio de psicodélicos, tenemos episodios de muchas cosas que se tocaron aquí. Está en cualquier también plataforma de audio de su preferencia. Perfecto. Buenísimo, queridos, pues gracias por estar aquí, les mando un fuerte abrazo donde sea que estén, les recuerdo suscribirse, compartir, dejen un comentario, si ya llegaron, se chutaron la hora 46 que nos llevamos de episodio, pues ya dejen un comentario. Exacto. Les recuerdo, esto estuvo traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a héctorescajadillo.com y nos vemos en el próximo episodio de Con los pies en la tierra. Adiós.